Ok, damos inicio a la clase del día de hoy, viernes 12 de noviembre del 2021, y vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de los modelos, ¿no? O sea, del modelado como tal de los sistemas que en este momento serán mecánicos. Vamos a empezar con estos sistemas que, digamos, normalmente casi todos los libros, podemos decir, de modelado y algunos de control, siempre empiezan por el lado de lo que es la física mecánica, ¿no? Y es precisamente por eso, porque estamos hablando de una física que es como una física fundamental. Realmente modelar estos sistemas mecánicos no debe ser complejo, porque ustedes ya tienen un bagaje, ya estudiaron como tal, ya vieron y tienen un conocimiento previo de lo que son las leyes de Newton, y en cierto sentido vamos a utilizar en parte las leyes de Newton y en parte vamos a utilizar pues el criterio que tenemos sobre las energías, ¿no? Que la energía potencial más la energía cinética en los sistemas reales, los que nos rodean, ¿cierto? Termina siendo igual a la energía neta acumulada. Entonces, bajo esas condiciones, bueno, no neta acumulada, la energía neta, porque la acumulada es la sola potencial, ¿no? Entonces, nosotros podemos describir los modelos de tipo mecánico basándonos directamente en cualquiera de esos dos criterios, o bien sea aplicando las tres leyes de Newton, que ustedes las recuerdan, que son la ley de inercia, ¿cierto? La ley de movimiento y la ley de acción-reacción. De todas maneras las veremos más adelante, para poder irnos directamente a hablar de lo que son los modelos energéticos, o en función de la energía, que a veces son más simples, en el sentido de que para el caso de las leyes de Newton yo tengo tres leyes que cumplir, o tres leyes que deben tenerse en cuenta cuando se hace el modelado de estos sistemas mecánicos, ¿no? Y en el caso de las de energía, pues las de energía solo son dos energías, la potencial y la cinética. Entonces, entre comillas, va a ser un poco más sencillo, ¿cierto? Ligar como tal los elementos propios de este tipo de ecuaciones en energía, ¿vale? Una de las cosas bien importantes que se debe tener en cuenta aquí para modelar es que ustedes tienen un conocimiento previo de los sistemas basados en las masas, ¿no? Aquí debemos diferenciar dos elementos importantes. Uno son las masas normales, o sea, las masas que se desplazan más bien sobre trayectorias, digamos, rectilíneas, que no tienen la capacidad de girar, y otras que son aquellas masas que sí rotan directamente sobre algún tipo de eje, ¿no? Las masas pueden rotar directamente, el eje de rotación puede estar atravesando el cuerpo, eso significa puede ser de alguna manera cruzar el cuerpo, y eso significa que el cuerpo rota sobre sí mismo, o el tipo de rotación que se puede encontrar es que también podemos tener la masa alejada del punto de rotación, ¿ok? O sea, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero lo más importante es que lo recuerden. Tenemos dos tipos de movimientos fundamentales, ¿no? Lo que son los movimientos desde el punto de vista de la traslación, y los movimientos desde el punto de vista de la rotación, ¿ok? Entonces, con eso damos inicio acá a hablar un poco y recordar un poco sobre estos sistemas. Los sistemas los vamos a representar como bloques funcionales. Recordémoslo. Lo que hemos visto hasta el momento es que la representación en bloques es una representación minimalista. ¿Qué significa? Que toma elementos muy generales, ¿cierto?, para tratar de describir el funcionamiento de los sistemas. Pero recuerden ustedes que ese bloquecito que nosotros tomamos, ¿cierto?, normalmente va a tener algo, y es que está compuesto por elementos propios, ¿cierto?, en donde los elementos le van a dar ciertas características y ciertas propiedades al modelo. Pero como nosotros es posible que no conozcamos todos los componentes, o es posible que los conozcamos, pero entonces nos toca buscar la relación entre ellos, ¿cierto?, pues realmente debemos empezar con algo bien sencillo, y es que definamos primero los tres elementos o bloques funcionales que se utilizarían, ¿cierto?, en los sistemas mecánicos de tipo traslacional o rotacional, ¿vale? Entonces, hablando desde el punto de vista de las leyes de Newton, nosotros siempre estaremos hablando de fuerzas aplicadas, de fuerzas de acción-reacción, ¿cierto? Y por defecto tendremos que estar hablando de ¿qué? De vectores. Y los vectores nos van a definir muchos elementos, bueno, tres elementos fundamentales, ¿no? Que son ¿cuáles? Su magnitud, su dirección y su sentido. Y basados en que la ley de Newton o las leyes de Newton son aplicables en estos tres bloques funcionales, y que nosotros podemos describir su movimiento, que normalmente para el caso de los sistemas que son lineales, y nosotros vamos en un principio a tomar sistemas lineales, ¿cierto?, vamos a asumir que el movimiento es paralelo, es colineal, es decir, que las fuerzas tienen la misma dirección, solo que pueden llegar a tener diferente sentido, ¿ok? Entonces, basados en eso, ¿cuántos elementos pueden tener un sistema? Puede tener n cantidad de elementos, ya lo vimos, ¿no? Y entre más elementos se tengan, pues nosotros vamos a tener que la ecuación diferencial puede llegar a ser mucho más grande, ¿ok? Entonces, basados en eso, los tres elementos fundamentales, los tres elementos básicos que nosotros vamos a encontrar son bueno, vamos a hablar primeramente de lo que sería el disipador de calor.
o el disipador de energía. Si ustedes recuerdan en las diapositivas anteriores que ya se subieron a la plataforma, ustedes ya las tienen ahí, hay tres tipos de componentes o elementos que conforman a todo sistema modelable, ¿no? Y son los sistemas o los elementos, perdón, los componentes de tipo A, los componentes de tipo B, los componentes tipo C y los componentes tipo D. Me voy a devolver un poquito porque es posible que de pronto no lo recuerden o no hayan pasado por ese lado, ¿cierto? Pero pues esto ya está allí, ¿bien? Era esto lo que me quería referir, ¿vale? Hay una clasificación directa sobre los tipos de componentes que pueden llegar en los casos lineales a integrar directamente pues lo que sería un sistema, ¿no? Un sistema modelable. Y ahí están los sistemas componentes tipo A, que lo llamábamos también disipadores de energía o simplemente disipadores, ¿cierto? Los componentes tipo B, que están compuestos o son componentes que presentan retardos, ¿bien? Los componentes de tipo C, que son aquellos que tienen la capacidad de almacenar energía. Y bueno, los D, que son aquellos que son capaces de generar energía. Cualquier tipo de energía, ¿ok? Entonces, basados en eso, miremos los tres primeros. El tipo A, el tipo B y el tipo C. Da la casualidad que los tres elementos mecánicos fundamentales con los cuales vamos a partir nuestro estudio son esos tres. El tipo A, que son los disipadores, que para el caso mecánico pues van a ser los amortiguadores. El tipo B, que está compuesto por los elementos de retardo, que para el caso mecánico vienen a ser los resortes. Y el tipo C, que son aquellos que acumulan energía y que gracias a esa energía pueden aplicarla directamente en el movimiento, que serían las masas. Ahí están los tres elementos, ¿bien? Ojo a esto. Los sistemas de componentes tipo A, ¿cierto? Normalmente aportan elementos algebraicos. ¿Qué significa? Si yo tengo un modelo que está compuesto solo y exclusivamente por componentes o elementos tipo A, ese sistema me va a entregar una ecuación diferencial de orden cero. Es decir, y recordémoslo, las ecuaciones diferenciales de orden cero son ecuaciones netamente algebraicas. Por lo tanto, son las mejores que existen. Y recuérdenlo bien en el caso eléctrico. En el caso eléctrico, cuando ustedes vieron lo que fueron las leyes de Kirchhoff, y las vieron en un principio solo con resistores, miren, no importaba cuántas fuentes tuviesen, si las fuentes eran dependientes o independientes, las fuentes pues son componentes tipo D, ¿cierto? Pero si el sistema era solo resistivo, nosotros teníamos que ensamblar ¿qué? Ya sea por malla, ya sea por el criterio de nodo, ya sea que tuviésemos que hacer algún tipo de transformación Thevenin-Norton, lo que sea, ¿listo? Nosotros siempre teníamos ecuaciones algebraicas, o podíamos llegar a tener un sistema de ecuaciones, pero todas eran algebraicas y se solucionaban por diferentes métodos. El método matricial, ¿cierto? Se podía solucionar directamente por métodos de determinantes, se podía solucionar directamente haciendo eliminación gaussiana, ¿cierto? O sea, habían diferentes formas de hacerlo, pero eran sistemas sencillos, ¿vale? Porque los componentes resistivos son disipadores de energía y solo aportan eso, ¿listo? Aportan componentes de orden cero. Pero los tipo B y los tipo C sí tienen un inconveniente, y es que ellos, al ser componentes de retardo o ser elementos de acumulación de energía, ¿cierto? Ellos expresan directamente o se expresan directamente en forma de, o bien sea integrales, ¿cierto? O bien sea derivadas, cualquiera de los dos elementos. Entonces, si yo tengo un modelo en donde tengo los tres componentes, lo más seguro es que la ecuación es íntegro diferencial. Pero haciendo ciertos arreglitos, nosotros podemos llevar directamente los elementos de retardo y los elementos acumuladores, ¿cierto?, a una ecuación diferencial pura, ¿vale? Recordemos que vamos a trabajar también, ¿qué? Vamos a trabajar lo que son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Y como las ecuaciones diferenciales que nos van a dar van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, pues ya solo nos queda definir si los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes o no lo son. Si son constantes, pues hay una ventaja, y es que siempre va a existir un método rápido para poder calcular y encontrar la respuesta. Y eso lo veremos en nuestro primer sistema, que siempre, y el modelo clásico, arranca con el sistema masa amortiguador resorte. Bueno, hay libros que arrancan con el sistema masa resorte, o masa amortiguador, o resorte masa, ¿cierto? Resorte amortiguador. Bueno, hacen unos componentes así muy básicos. Nosotros vamos a tomar los tres elementos, tipo A, tipo B, tipo C, y los vamos a ensamblar en un solo modelito y vamos a ver qué ocurre, qué obtenemos, ¿no? Pero nos van a entregar las ecuaciones diferenciales, ¿cierto?, que nacen directamente de la aplicación de las leyes de Newton. Por lo tanto, es importante que las recuerden, ¿vale? Vean, entonces ahí están los componentes. Entonces, volviendo a nuestra antigua diapositiva, que está por este ladito, ¿listo? Observamos directamente que, a ver, ¿qué pasó? Que no quiso mostrarme la presentación. Listo, listo. Ahí está. Entonces, ¿qué observamos? Observamos los tres elementos que les comentaba. Los tipo A, que son los amortiguadores, ¿cierto? En donde esto es muy importante.
Los amortiguadores son disipadores de energía. ¿Listo? Y ellos hacen esa función de disipación por un componente o por un, podemos decir, un principio, que es el principio del empuje de los fluidos. Llámese que el fluido sea gaseoso o líquido, pero todos los fluidos tienen algo que se conoce como compresibilidad. Son comprimibles, se pueden comprimir en espacios confinados, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a utilizar en los amortiguadores, la capacidad que tienen estos fluidos, ¿cierto?, de poderse comprimir. Pero el hecho de que se compriman, ¿cierto?, de alguna forma, de que cambien como tal las características de sus presiones cuando están dentro de un contenedor, es lo que vamos a utilizar, ¿cierto?, como el principio para definir esa liberación de energía, ¿ok? Vamos a tener algo bien importante, y es que todo amortiguador siempre generará una resistencia de oposición. Siempre tratará de oponerse al hecho de que el elemento que estamos utilizando para comprimir el fluido, ¿cierto?, empieza a generar una fuerza. Ya lo veremos en las gráficas siguientes, ¿vale? El otro es el elemento que conocemos como el resorte. Y el resorte presenta algo bien interesante, y es que bueno, lo podemos tener rotacional o lo podemos tener así, simplemente traslacional, ¿cierto? O de estiramiento, compresión, pero los resortes tienen algo, y es que cuando se les aplica una fuerza, el resorte se deforma, pero se deforma elásticamente. ¿Y qué significa elásticamente? Significa que el resorte tiene la capacidad de recuperar, ¿cierto?, su longitud o su forma original después de que la fuerza se ha aplicado. Aquí deben tener mucho cuidado, porque en física habían visto que existen dos tipos de deformaciones: las deformaciones elásticas y las deformaciones plásticas. Las plásticas no se pueden recuperar, no recuperan su estado original o su forma original. Las elásticas sí. Entonces nosotros vamos a trabajar los resortes desde el punto de vista elástico. Entonces, como vamos a trabajarlos desde el punto de vista elástico y ellos van a poder recuperarse, sea que se compriman o sea que se dilaten, porque van a existir los dos tipos de resortes. Yo puedo tener un resorte que se llama resorte de compresión, en donde la fuerza a aplicar lo que hace es acortar la distancia, ¿cierto?, de nuestro resorte. Recordemos que la distancia pues la conocemos como elongación, ¿no? Entonces nosotros podemos acortar la elongación de nuestro resorte, pero también existen resortes en donde ellos requieren es una fuerza de extensión, ¿listo? Y por lo tanto tendremos los resortes de extensión o resortes de tensión, también se pueden llamar así, ¿ok? En donde ustedes lo estiran, el resorte se deforma, se alarga, la elongación es mediante el alargamiento del resorte, pero no es sino que ustedes quiten la fuerza que obligó a esa elongación y van a obtener que el resorte vuelva otra vez a su longitud inicial. Y esto es importante, longitud, ¿ok? Entonces seguramente la ecuación del resorte tendrá que ver directamente con la longitud. Y por último vamos a tener, bueno, una cosa del resorte, no se les olvide que esa constante de elongación termina también definiendo algo que se llama pues la rigidez del resorte, ¿no? Entonces vamos a tener resortes rígidos o duros y podemos tener resortes blandos o de baja rigidez, ¿no? Entonces, o blandos, también se llaman resortes blandos. Eso también lo veremos un poco más adelante cuando describamos un poco más los sistemas de una manera más detallada, ¿vale? Y tenemos pues las masas. ¿Y las masas qué son? Recordemos muy bien, las masas son materia. Y esta materia tiene la capacidad de almacenar energía, ¿vale? Como estamos hablando de movimiento, las masas presentan la capacidad de guardar energía, ¿cierto? Ya sea de forma potencial cuando están estáticas, pero cuando se mueven tienen cierta cantidad de energía cinética o energía de movimiento. Recuerden muy bien también que la energía potencial se puede convertir en energía de movimiento. Y una cosa bien interesante sobre las masas es lo siguiente. Ojo a esto, ellos siempre conservan estados inerciales. ¿Y qué es tener un estado inercial? Si una masa está quieta, totalmente estática en un punto y no existe fuerza alguna que obligue a su movimiento, o existen fuerzas que actúan sobre la masa, pero ellas se cancelan entre sí, la masa se va a mantener quieta. Eso es un estado inercial de reposo. ¿Bien? Pero aquí aparece otro estado inercial que es bien interesante. Y hay un estado inercial de movimiento. ¿Y es cuál? Cuando nosotros tenemos una masa que se desplaza a una velocidad constante. Si una masa se desplaza a una velocidad constante, entonces la masa está en un estado inercial de movimiento, como su nombre lo indica, a velocidad constante. No es sino que se rompa esa velocidad constante o ese estado de reposo, ¿cierto?, a partir de la aplicación y del desbalance de fuerzas. Ojo, desbalance, que las fuerzas ya no se anulen, sino que una de las fuerzas o un conjunto de fuerzas sea mayor que otro opositor, entonces la masa va a sufrir algo que es la aceleración.
Por lo tanto, las masas presentan aceleración, ¿cierto? Y en el momento en que presenten esa aceleración, pues la masa pasa de estar en su estado inercial, primera ley de Newton, a estar en su movimiento, en movimiento acelerado, ¿listo? Y entonces pasaríamos a la segunda ley de Newton. Y recordemos la segunda ley de Newton, ¿cómo está expresada? La fuerza sobre una masa termina siendo igual a la masa multiplicada por la aceleración. M por A es igual a F, o F es igual a M por A, da exactamente lo mismo, ¿vale? Pero la definición general es simplemente que estas masas sufren esa aceleración y por lo tanto, seguramente, esa aceleración es debida a la acumulación de energía. ¿Ok? Por lo tanto, son acumuladores. Entonces, los amortiguadores son disipadores de energía, los resortes como tal son retardadores de energía y las masas como tal son acumuladoras de energía. Y ahí está el hecho de que los tres elementos, ¿cierto?, que se van a vincular directamente en una única ecuación que vamos a ver ahorita, vamos a extraer o a obtener esa ecuación, pues van a tener ciertas podemos decir propiedades o ciertas características que hacen que el movimiento en este sistema cambie. Y vamos a ver que esos cambios, ¿sí?, y esas formas de comportamiento van a ser muy, pero muy dependientes de los coeficientes de la ecuación diferencial. Eso significa el coeficiente que aporte el resorte, el coeficiente que aporte nuestro amortiguador y el coeficiente que aporte la masa van a definir el comportamiento general del movimiento y por lo tanto, ¿cierto?, la forma de dicho comportamiento. Por lo tanto, estamos hablando de la gráfica, ¿no? La gráfica de comportamiento o la gráfica de salida, que es la que nos interesa al fin y al cabo, ¿vale? Bueno, en la parte inferior pueden observar lo que es sería el resorte de primera medida en el punto A. Podemos observar en el punto B lo que sería el amortiguador y en el punto C podemos observar la masa. Todas ellas son afectadas por fuerzas desde el punto de vista del análisis de las leyes de Newton, ¿listo? Y sus salidas son dependientes. La salida, por ejemplo, de un resorte será el cambio de su longitud, es decir, simplemente lo que vamos a tener es que el resorte se estira o se comprime para el caso de los resortes lineales, ¿no? Porque en el caso de los resortes de torsión o angulares o de rotación, ¿cierto?, técnicamente se dice más de torsión, los resortes de torsión tienen algo y es que ellos lo que hacen es cambiar el ángulo entre sus extremos, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos paticas de ese resorte en donde vamos a tener el cerramiento o simplemente la apertura de esas patitas y por lo tanto va a cambiar un poco el modelo, ¿no? El modelo sí es un cambio, pero ya no de longitud, va a ser un cambio de ángulo, ¿vale? Pero el ángulo, saben ustedes que de todas maneras es una magnitud de longitud, ¿vale? Es un tipo de longitud. Bueno, longitud rotacional. En el caso del amortiguador, que es el que vimos en el componente B, pues bueno, una fuerza de entrada lo va a afectar, ¿cierto? Y lo que vamos a tener es que una oposición. Y aquí es donde llegamos al punto de decir, uy, caramba, es una oposición. Yo me acuerdo que en electrónica nos habían dicho que el que presentaba oposición al movimiento de cargas era una resistencia. Por lo tanto, los amortiguadores son como las resistencias mecánicas, ¿ok? Y al oponerse, al generar esa resistencia al fluido, que es lo que vemos en la parte superior, nosotros vamos a tener que una fuerza aplicada con esa resistencia contraria, ¿cierto?, va a tener, ¿cierto?, un delta de velocidad. Vamos a tener un cambio en la posición, ¿de qué? Del elemento que se mueve. El elemento que se mueve, que es donde está aplicándose la fuerza, normalmente termina siendo un pistón o un émbolo. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a tener una resistencia del fluido sobre el émbolo que va a ser directamente, ¿cierto?, que el delta de velocidad, es decir, que exista un cambio en la velocidad del movimiento del émbolo. Ojo a esto, cambio en la velocidad. Vamos a tener una velocidad realmente. ¿Y esa velocidad qué es? Pues la derivada de la velocidad es la posición. Perdón, la velocidad es la derivada de la posición. ¿Ok? Por lo tanto, el cambio de la posición en X va a expresarse como un delta de posición o una derivada de la posición, por ende una velocidad. Entonces miremos que la fuerza es un cambio de longitud, o sea, es una magnitud en posición, mientras que para el caso del amortiguador es un cambio en velocidad del movimiento del émbolo. ¿Ok? Ah, bueno, ahí aparecen algunos errores, los había detectado hasta hace poquito. Por ejemplo, en el primer caso dice longitud, eso no tiene nada que ver. Las gráficas las saqué y las pegué directamente del libro de Bolton, ¿listo? Que es uno de los libros aquí que está que vamos a utilizar como componente bibliográfico. Y por lo tanto, pues Bolton tiene esos errores. Voy a cambiarlos para que queden más bonitas las diapositivas, ¿vale? Bien, al menos que queden bien. Y no es resistencia, es resistencia, ¿ok? Para el caso del amortiguador, ya que los veo por acá. En el caso de la masa, pues nosotros tenemos una fuerza aplicada, ¿cierto? Y nosotros tenemos, o bien sea el estado inercial de reposo o velocidad constante, o podemos tener el estado de movimiento.
¿Cuándo se presenta el estado de movimiento? Cuando la masa sufre una aceleración. Y si hay una aceleración, entonces existe un desplazamiento de la masa. Por ende, vamos a tener que la masa también está relacionada con el desplazamiento. Pero, como debe sufrir una aceleración para que la masa se desplace, entonces vamos a tener que representar dicha aceleración como el cambio del movimiento. Y recordando nuestra época de física básica, sabemos que la aceleración es simplemente la doble derivada del cambio de posición. Eso es la aceleración. Por lo tanto, miremos, en el resorte vamos a tener, ¿cierto?, un cambio de longitud, vamos a tener un cambio de posición del resorte. En el amortiguador vamos a tener una velocidad, un cambio de posición, ¿cierto?, en función a dicha velocidad. Y en la masa vamos a tener un doble cambio de la posición, es decir, la doble derivada, ¿cierto?, de la posición será nuestra aceleración. Y basados en eso es que llegamos a las ecuaciones fundamentales de cada uno de los elementos, de cada uno de los componentes o bloques funcionales, ¿no? Para el primer caso es muy importante tener en cuenta que existe una constante de rigidez. Ojo, estas ecuaciones que ustedes están viendo son lineales. Eso significa se desprenden de la teoría, se desprenden directamente de leyes fundamentales, por ejemplo, la del resorte de la ley de Hooke, ¿listo? Entonces, directamente nosotros tenemos una linealización, ¿ok? O sea, el resorte no se comporta en el mundo real de esa manera como lo expresa cada, por ejemplo, el caso del resorte es la primera ecuación. No se va a comportar de esa manera tan lineal y tan bonita. Nosotros estamos haciendo una aproximación, estamos utilizando ecuaciones para llevar directamente los sistemas, ¿cierto? Ya con las mismas ecuaciones, llevarlo directamente a una representación totalmente lineal. Entonces, todas las ecuaciones que están viendo acá, más las de la próxima diapositiva, son ecuaciones linealizadas o ecuaciones lineales para modelos lineales. Por ende, aquí hay algo bien interesante. Si utilizamos estas ecuaciones para armar nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto?, que representan un sistema mecánico, entonces por defecto ya la misma ecuación en sí es lineal e invariante en el tiempo. O sea, ¿ya qué quiere decir? Que cumple con la función de ¿qué? Cumple con la condición de que al ser lineal, ¿cierto?, cumple los dos postulados, ¿listo?, el principio de superposición, ¿sí?, y cumple como tal con el criterio de homogeneidad y por lo tanto se le puede aplicar la transformada de Laplace. ¿Listo? Se pueden aplicar directamente las transformadas de Laplace. Ojo también, no se les olvide, la transformada de Laplace no se puede aplicar si hay no linealidades. Si aparece una no linealidad, olvídense de aplicar la transformada de Laplace, no se puede. Hay una condición y es que el sistema sea LTI. Estas ecuaciones nos dirigen a que las ecuaciones diferenciales ordinarias finales van a ser LTI. Entonces, bien, para el caso del resorte, pues nosotros vamos a tener que la fuerza es proporcional, ¿cierto?, al desplazamiento que sufre el resorte, ya sea que se comprima o ya sea que se extienda, se tensione, ¿ok? Pero la fuerza que se aplica en un resorte va a obligar a su deformación, ¿vale? ¿En qué sentido o de qué forma? Dependemos del parámetro K. ¿Listo? El parámetro K es simplemente una constante de proporcionalidad conocida como la constante de rigidez o constante de elongación que nos permite obtener, ¿cierto?, la igualdad entre la fuerza aplicada y la cantidad de deformación que va a sufrir el resorte. Por lo tanto, la ecuación ya la conocen ustedes por la ley de Hooke. La fuerza aplicada en un resorte va a ser igual a la deformación X multiplicado por la constante de rigidez del resorte. Y dependiendo de los valores de esa constante, vamos a tener resortes duros o resortes blandos. Por lo tanto, seguramente necesitaremos más fuerza en un resorte duro para deformarlo y seguramente la cantidad de fuerza en un resorte blando pues va a ser menor. Entonces, K es muy importante. Ojo a eso. En el caso del amortiguador, pues nos presenta unas ecuaciones, las que ustedes observan ahí, las dos en el medio, ¿vale? Y recordemos, un amortiguador disipa energía. ¿Por qué? Por precisamente el principio de empuje que generan los elementos, los fluidos, ¿listo? Los elementos fluídicos, ¿vale? Ya sea que nosotros comprimamos o tratemos de generar un vacío o una extensión en cualquier tipo de fluido, nosotros siempre vamos a tener esa fuerza de empuje que se opone al movimiento. Y esa oposición al movimiento es lo que genera que sobre los fluidos, al ellos cambiar directamente ese grado de compresión o de dilatación del fluido, generen una disipación de energía, ¿vale? Pero es muy importante esto, cumplen con el principio de empuje, y el empuje es un cambio en la posición. Por lo tanto, el cambio en la posición o la razón de cambio en la posición es una velocidad. Y es por eso que nosotros vemos que entre más rápido se empuje, es lo que tenemos al final, entre más rápido se empuje un sistema que obligue a la compresión de un fluido o a la dilatación del fluido, ¿cierto?, mayor serán las fuerzas que se oponen, que se resisten, ¿vale? ¿Y cómo se expresa eso? Fácil.
la fuerza en un amortiguador va a ser igual a la velocidad del empuje, a la rapidez con que se empuja directamente el elemento, supongamos que es un émbolo, ¿bien? El elemento del émbolo en un amortiguador multiplicado por una constante. Esta constante es importante porque puede tener tres características. Puede ser la constante de fricción coulombiana, o sea, de Coulomb, ¿listo? Coulombiana, que suena horrible así. Pero bueno, la fuerza de fricción de Coulomb, ¿vale? O podemos tener una fuerza viscosa, podemos tener una constante de viscosidad y esta se da directamente en fluidos, en líquidos de tipo líquido. O podemos tener, ¿cierto?, una constante de fricción viscosa, que es diferente a viscosidad, de fricción viscosa que se da directamente sobre sólidos, cuando hay dos sólidos, ¿cierto?, que se están tocando y generan fricción. Por lo tanto, ahí debemos tener mucho cuidado y debemos ser muy observadores, porque a veces yo puedo observar, por ejemplo, y vamos a ver un modelito así, en donde yo tengo, por ejemplo, una masa montada sobre la otra, es decir, hay un bloque que está encima de otro y el bloque 1 se mueve diferente que el bloque 2. Eso significa que va a pasar, que va a aparecer directamente una fuerza de fricción por contacto, ¿listo? O simplemente fuerza de fricción viscosa. Entonces, ahí deben ser muy detallistas. A veces uno no cuenta eso, pero si el modelo lo dice, nos dice que los dos bloques se desplazan de forma diferente, se van a dar cuenta que tienen que representar ahí un amortiguador. Les toca obligatoriamente poner un amortiguador, ¿vale? Bien, y pues bueno, como lo que hemos visto es que la velocidad, ¿cierto?, con que cambia ese empuje, y el empuje es debido precisamente a una fuerza externa, y esa fuerza genera un movimiento, pues la velocidad se expresa como la primera derivada de la posición, ¿vale? Y ahí aparece F igual a C multiplicado por dx de t, siendo x pues obviamente el desplazamiento y siendo c la constante de viscosidad o fricción viscosa, ¿vale? Bueno, ahí hay algo bien importante y es que normalmente yo cambio de libros, entonces a veces yo saco unos ejercicios o saco la teoría de un libro, después me voy a otro libro y saco otra parte de la teoría y entonces con eso ensamblo mis diapositivas, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que es posible que ustedes encuentren la ecuación del amortiguador no con la constante c, sino que la encuentren con la constante b. ¿Listo? Con la letra B. O sea, no tienen por qué preocuparse porque realmente no tiene distinción. O sea, utilizar C o utilizar B no tiene ningún tipo de problema, ¿ok? Cuando lo vean, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en este caso, Bolton, el libro de Bolton que estamos siguiendo, ¿cierto? Él utiliza C como la constante de fricción, ¿no? O de viscosidad. Pero, por ejemplo, Ogata utiliza la B, o por ejemplo, Palm utiliza la B para representar la constante de fricción viscosa. ¿Sí? Cuando lo encuentren, pues técnicamente no hay lío, ¿sí? Ustedes simplemente miran el modelo y en el modelo dice hay un amortiguador y su constante es o B o C y simplemente pues tomen esa letra, punto. ¿Listo? Para que no se vayan a enredar porque después en algún momento me dijeron es que hicimos, tratamos de hacer el modelito y no lo terminamos porque resulta que no nos decía que había un amortiguador pero nunca nos dieron un amortiguador. Veíamos la gráfica, pero aquí está el amortiguador. No, profe, pero es que recuerde que la constante de fricción viscosa en un amortiguador es C y ahí no está la C en ningún lado. Ay, Dios mío. Bueno, es que en este gráfico están diciéndole que la constante de fricción viscosa se llama V, es la misma cosa, pues ahí estaba. Ay, profe, pero pues no sabíamos. Eso no se excusa. Entonces aquí queda el video, listo, y queda frente a ustedes que están aquí en la clase síncrona, que no se van a confundir. Simplemente miren la gráfica y si la gráfica llamó V a la constante de fricción, pues pongan V y se acabó el asunto, ¿vale? Bien. Y por último la masa, pues bueno, ya saben ustedes que entre más grande sea la masa, pues vamos a tener mayor concentración de energía, hay más capacidad de almacenar energía mecánica, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener mayor densidad, vamos a tener mayor volumen, vamos a tener entonces la capacidad de almacenar más energía y por lo tanto, entre más grande, más pesado sea un objeto, porque miren que ahí jugamos un poco, o bien sea con el volumen o bien sea con la densidad, ¿no? Pero técnicamente, entre mayor masa tenga un objeto, ¿cierto? Necesitaremos más fuerza aplicada para que se genere una aceleración y el sistema entre en movimiento, es decir, se rompa su estado inercial, ¿ok? Y entonces aparece directamente pues nuestra ecuación. La segunda ley de Newton siempre nos lo ha dicho, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración siempre y cuando la aceleración se presente. No se les olvide que la fuerza es vectorial y es vectorial gracias a que la aceleración es vectorial, ¿ok? O sea, tienen dirección, magnitud y sentido. Pero la aceleración, vista desde el cambio de posición de la masa rectilínea, pues va a ser igual a la masa multiplicada por la primera derivada de la velocidad. Perdón.
Y bueno, la velocidad, como lo vimos anteriormente, pues la velocidad de la derivada de la posición. Por lo tanto, la masa termina siendo, perdón, la fuerza en la masa termina siendo igual a la masa multiplicada por la segunda derivada de la posición. Y téngale, ahí están los tres elementos básicos y sus ecuaciones linealizadas básicas. ¿Bien? Lo mismo pasa por los sistemas rotacionales. Un sistema rotacional, ¿qué es? Pues es una masa que gira alrededor de un eje. El concepto de masa girando alrededor de un eje cambia. Ya no se conoce como una masa, sino que se le va a definir como una inercia, un sistema inercial. ¿Listo? Porque sobre él se va a generar un momento de inercia. Bien, la fuerza cambia. O sea, ya no es una fuerza que empuja y mueve en una trayectoria rectilínea, ¿cierto? O curvilínea a una masa, sino que vamos a tener a la masa rotando y por lo tanto la fuerza aplicada, pues ya no se va a denominar fuerza, sino se va a denominar torque. Vamos a tener un torque, ¿bien? Y pues se representa por la letra T. Ahora bien, teniendo en cuenta también que la posición ya no es rectilínea, sino que es curva, pues entonces vamos a asignar el término θ, ¿listo? A la posición. La primera derivada de θ corresponderá a la velocidad, pero en este caso la velocidad angular, y entonces utilizaremos la letra griega omega. ¿Ven? Esa será la velocidad angular. Y para el caso de la aceleración utilizaremos la letra griega alfa. Entonces ahí vamos a hacer esos cambios. Pero la pregunta del millón es, ¿las ecuaciones son iguales entre resortes, entre amortiguador y entre masas? Bueno, masa e inercia, sí, son la misma ecuación. Por lo tanto, si en un resorte normal, en un resorte de tensión compresión, la fuerza era igual, ¿cierto?, a la constante de rigidez multiplicado por la elongación, pues en el caso del resorte torsional, el torque aplicado, ¿cierto?, o el torque sobre un resorte va a ser igual a la constante de rigidez del resorte torsional multiplicado por su cambio angular, ¿no? Por su movimiento angular o desplazamiento angular, θ. ¿Listo? En el amortiguador, pues el torque sobre el amortiguador va a ser igual a la constante C o B, no importa, ¿listo? La constante de rigidez multiplicado por la velocidad angular del sistema. Por lo tanto, como la velocidad angular es la derivada de nuestra posición angular, entonces se puede ver el torque en el amortiguador como el torque igual a la constante de fricción o de viscosidad multiplicado por el diferencial de θ de la posición angular. Y por último, el momento de inercia pues sigue siendo lo mismo. El torque sobre una inercia que rota va a ser igual a, no la masa, recordemos que cambia el nombre, ¿cierto?, sino va a ser igual al estado inercial o momento inercial que vamos a tener, la inercia, multiplicado por la aceleración angular, que es lo mismo que la inercia multiplicado por el diferencial de velocidad angular, que es lo mismo que la inercia multiplicado por la doble derivada de la posición angular. ¿Listo? Y son ecuaciones idénticas, solo que cambia el sentido de algunos elementos simplemente por el hecho del cambio en el movimiento, ¿no? Y bueno, aquí hay una tablita que nos exhibe algo interesante. Primera columna nos dice simplemente cuáles son los bloques funcionales tanto del movimiento traslacional como rotacional, que lo acabamos de ver, ¿no? Resorte, amortiguador, masa para movimiento traslacional, resorte torsional, amortiguador rotacional y momento de inercia para el caso rotacional, ¿no? La segunda columna lo que nos muestra son las ecuaciones que ya hemos visto. Entonces la fuerza en el resorte va a ser igual a K por X, en el resorte torsional el torque va a ser igual a K por θ y así sucesivamente. En el amortiguador la fuerza va a ser igual a la constante de fricción por el diferencial de X, en el amortiguador rotacional el torque va a ser igual a también una constante de fricción o de viscosidad, ¿cierto?, multiplicado por el diferencial de θ y bueno, la masa ya la vimos, ¿no? Lo más importante también es recordar que nosotros podemos representar estos bloques funcionales no solo en forma de fuerzas que interactúan, sino lo que lo podemos observar directamente como energía. Bueno, arriba dice energía. Vamos a arreglar eso también. Energía, ¿vale? Y por lo tanto vamos a describir la energía almacenada. Aquí lo más importante es recordar que hay un elemento que no almacena energía, sino que la disipa y es el amortiguador. Por lo tanto, para el caso de resorte sí tenemos una energía almacenada y para el caso de la masa o de la inercia tendremos una energía almacenada. Bueno, y ahí aparecen las ecuaciones básicas, ecuaciones lineales. La energía almacenada por un resorte va a ser igual a 1/2 de la fuerza aplicada al resorte al cuadrado, ¿cierto?, dividido su constante de rigidez o de elongación, ¿vale? En el caso del amortiguador, pues él no almacena energía, sino que la disipa y por lo tanto la potencia que va a ser energía liberada, va a ser trabajo, ¿cierto? La potencia liberada por un amortiguador va a ser igual a la constante de fricción viscosa multiplicado directamente por la velocidad de cambio, ¿cierto? La velocidad del empuje al cuadrado. Si ustedes observan bien esa ecuación, ustedes ya la conocen, porque
nuestro amortiguador es el componente análogo de nuestro resistor eléctrico. Y en la resistencia eléctrica nosotros tenemos una potencia liberada. La potencia generada por una resistencia va a ser igual a R por I cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Aquí la potencia es C por B cuadrado. En la resistencia será R por I cuadrado. Y entonces es una ecuación de potencia, la normal, la que nosotros conocemos de nuestro querido amigo en su ley de Watt. ¿Ok? Y en el caso de la masa, pues bueno, ustedes ya conocen, porque en la masa sí, que es, digamos que esta ecuación sí que se la conoce uno, pero por montones, ¿no? Que es la ecuación de energía cinética. Al igual que el resorte, hay una ecuación de energía cinética, pero de almacenamiento, de retardo. En el caso de la masa, pues aparece de almacenamiento. La energía que almacena una masa va a ser igual a un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, un medio de mv cuadrado. Y bueno, en su contraparte, pues aparece simplemente las mismas ecuaciones, solo que cambiando F por T, ¿cierto? Cambiando directamente omega por, V por omega y cambiando M por I. ¿Listo? Masa lo cambiamos por inercia en el caso rotacional. Aquí es importante que ustedes observen algo, y es que miren que el factor de velocidad aparece en dos ecuaciones, en la ecuación básica de la masa y en la ecuación básica del amortiguador. Pero en el resorte no aparece la velocidad, sino aparece la fuerza. Entonces, ahí cuando armamos nuestras ecuaciones, debemos tener muy en claro que las ecuaciones aquí ya tienen ciertos cambios, ¿no? Ojo con eso. En el resorte es la fuerza aplicada, mientras que en la masa, en la masa y en el amortiguador sí tenemos componentes de velocidad. Nosotros vamos a jugar con esa masa cuando veamos las tres leyes de Newton y cómo nosotros operamos las tres leyes de Newton, específicamente la segunda ley, es donde vamos a partir de la segunda ley de Newton para definir lo que es el conjunto de energías, tanto potencial como cinética, ¿vale? Y vamos a obtener la misma ecuación, E igual a un medio de mv cuadrado, ¿vale? Y aquí es donde aparece algo interesante, y es observar el sistema simple, básico, de interacción entre masa, amortiguador, resorte en un modelo mecánico de traslación, ¿vale? ¿Por qué quise utilizar este? Porque este sistema nos va a dar de segundo orden. Ahorita lo demostramos, se van a dar cuenta que nos va a dar de segundo orden. Aunque ustedes ya pueden intuirlo, porque ustedes dicen, espere. Si yo lo que tengo que hacer es tomar las ecuaciones base de cada elemento, ya me acuerdo que la masa tiene una derivada segunda. La derivada segunda de la posición multiplicado por la masa me da la fuerza. En la masa, en la fuerza de desplazamiento de nuestra masa. Y por lo tanto vamos a tener algo, y es que, chicos, va a haber una segunda derivada. Vamos a tener un sistema de segundo orden, por lo tanto el método de solución puede cambiar, o como tal la respuesta nos va a cambiar, ¿listo? En función de los elementos. Bueno, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Partimos de un diagrama esquemático que nos muestra los componentes de nuestro sistema. Es muy importante contar el número de componentes que se tienen, porque en función al número de componentes es que vamos a tener el aporte de elementos en nuestra ecuación diferencial, ¿listo? Cada elemento va a aportar algo en la ecuación diferencial. Por lo tanto, para el caso del diagrama esquemático de la izquierda, ustedes observan que contando los elementos solo tenemos tres. Tenemos la masa, tenemos un resortico y tenemos un amortiguadorcito. ¿Ok? Bien, ¿cómo podemos ensamblar, cómo podemos crear, cómo podemos obtener nuestra ecuación diferencial representativa de dicho modelo? ¿Vale? Lo primero es que recuerden que normalmente se hacen diagramas de cuerpo libre. Y lo más importante es que el diagrama de cuerpo libre va a tomar como referencia a la masa. Las masas son las referencias de los diagramas de cuerpo libre, porque ellas son las acumuladoras y ellas son las que tienen, ¿cierto?, la derivada de mayor orden. La masa es la que tiene la derivada de mayor orden, la derivada segunda de la posición, ¿cierto?, está en la masa. Por lo tanto, vamos a tomar como referencia a la masa y sobre esa masa vamos a analizar las fuerzas que interactúan en ella, de tal manera que a partir de ese punto es que nosotros vamos a encontrar directamente nuestras ecuaciones, ¿ok? No se les olvide que como tomamos la masa como nuestro elemento de relación sobre el cual vamos a analizar las fuerzas que interactúan, ¿cierto? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que las fuerzas que interactúan sobre la masa son las que obligan a que ella o se mantenga en un estado inercial, que es cuando todas las fuerzas se igualan, ¿bien? O que inmediatamente, ¿cierto? Bueno, la suma algebraica de las fuerzas es igual. Es para que lo tengan en cuenta, porque pues, no es que van a sumar todas las fuerzas positivas, ¿no? Fuerzas que vayan en un sentido serán positivas, fuerzas que se opongan serán negativas. La suma algebraica de esas fuerzas en un sistema inercial o en estado de reposo tiene que ser cero. ¿Listo? Tiene que ser cero, ¿vale? Bien. Y lo otro es que, como vamos a tener una suma de fuerzas, ¿cierto? Una fuerza resultante, normalmente vamos a asumir que esas fuerzas están en una misma línea. Lo hemos dicho, que sean colineales, que sean paralelas, de tal manera que no intervienen ángulos,
¿cierto? Y al no intervenir ángulos, pues la descripción de la ecuación diferencial termina siendo una ecuación diferencial ordinaria de tipo LTI, ¿cierto? Y con características totalmente lineales, ¿vale? Bueno, si es LTI es lineal, obviamente, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué aparece? ¿Por qué es tan importante evaluar estos sistemas? Porque podemos tener, ¿cierto?, sistemas complejos. Recordemos muy bien que un sistema se vuelve complejo en función a que el número de componentes y por tanto sus interacciones aumenten. Y observamos tres tipos de modelos mecánicos. Este es el modelo mecánico que se puede llegar a presentar para un sistema de suspensión de un automóvil, de un vehículo. ¿Listo? Llámese moto, llámese carro, ¿cierto? Vehículo, automotor. Se puede encontrar este tipo de modelo. Yo no diría ¿para qué modelo eso? No lo crean. Las personas que diseñan vehículos y específicamente sus sistemas de suspensión tienen que hacer los modelos, ¿cierto? Tanto dinámicos, ¿sí?, como los modelos en prototipo para analizar las suspensiones y mejorar materiales y mejorar los métodos de la suspensión. Recuerden que la suspensión lo que lleva, ¿qué es? Lo que lleva directamente es a que el vehículo no se golpee, ¿cierto? No sufra una vibración muy fuerte, pero realmente sobre el conductor, ¿no? O sea, la idea básica es que el amortiguamiento no deje que se dañe el carro, pero también que el conductor no sienta esa vibración, ¿no? El golpe que llega a sentir, ¿vale? En el caso de que nosotros tengamos unas vibraciones fuertes. Entonces, bien, los tres tipos de modelos que se presentan aquí son exactamente el mismo. Son de un sistema de suspensión de un vehículo, ¿vale? En el caso A, estamos solamente tomando el solo amortiguador, el solo sistema de amortiguador. Bueno, un amortiguador que tiene, un amortiguador entre comillas, ¿cierto? Tiene entre comillas un amortiguador y un resorte. Entonces ahí es donde aparece un término bien interesante. Entonces, ¿para qué se le dice amortiguador? Si tiene dos elementos. El nombre técnico es suspensión, ¿listo? Pero los mecánicos y dentro del argot normal le dicen amortiguador y está mal decidido, está mal dicho, ¿ok? Entonces, un sistema de suspensión básico está compuesto por dos elementos fundamentales que ustedes ven en la figura inferior, en la derecha inferior. Ven ustedes un resorte que termina siendo un retardador de señal, ¿cierto?, de vibración, y ven en el centro un cilindro neumático, normalmente es hidráulico, neumático, depende del carro, ¿vale? Pero tenemos un cilindro que cumple las veces del amortiguador. Entonces uno dice, ok, vale, entonces en el caso A, yo represento mi resorte, represento mi amortiguador del sistema de suspensión. ¿De dónde carajos aparece la masa? ¿De dónde carambas, perdón? Yo soy tan grosero. ¿De dónde carambas aparece la masa? Fácil. ¿Ven ese resorte? ¿Ven que está gruesito? Ese resorte pesa. El amortiguador, el cilindro hidráulico o neumático que ustedes observan dentro del resorte, pesa. Es metal. ¿Listo? Seguramente si tiene un fluido, si tiene un elemento viscoso, si tiene un líquido viscoso, ténganlo por seguro que ese líquido pesa. Entonces la pregunta de millón es, ¿un sistema de suspensión, un sistema de suspensión pesa o no pesa? Sí pesa. Por lo tanto, la masa representa al peso conjunto del elemento del que esté rellenado nuestro amortiguador, los componentes del propio amortiguador, el metal, el cilindro, el émbolo, etcétera, de nuestro amortiguador. ¿Listo? Y obviamente, pues, el material del resorte, y el resorte no va a ser de plástico, el resorte, téngalo por seguro que va a ser un metal extremadamente resistente, lo más seguro es que es pesado. Entonces, el primer modelo no representa simplemente el modelo de un elemento de suspensión, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un sistema muy básico, ¿listo? De una masa, un resorte, un amortiguador. ¿Cuántos componentes ven? 3. Por lo tanto, lo más seguro es que esta ecuación sea simple, ¿listo? Bastante simple, ¿bien? Pasamos al modelo B. Observen que aquí estamos aumentando el nivel de detalle. Eso lo habíamos dicho en algún momento. Nosotros aumentamos el nivel de detalle diciendo que, bueno, volvemos a valorar nuestra frontera, ¿cierto? Volvemos a valorar los límites de nuestro modelo y miremos si hay más, de pronto, componentes. Entonces, observen que ahora lo que se está tratando de modelar en el punto B es no solamente la inclusión de los elementos que tiene el elemento de suspensión, sino que ahora vamos a asumir también la masa del automóvil, es decir, el chasis. ¿Listo? Por lo tanto, miren que el modelo se vuelve un poquitín más complejo. Un poquitín en el sentido de que, ¿qué tenemos ahora? Venga. Es que el amortiguador como tal, en el caso A, tanto el resorte como el amortiguador están pegados al piso, ¿vale? Pero si yo tengo en cuenta el amortiguador ya montado, el sistema de suspensión ya montado sobre el automóvil, entonces ya tengo más componentes. ¿Cuáles son ellos? Entre el chasis que conforma la masa del automóvil, ¿cierto?, y el elemento de suspensión, vamos a tener nuestro resorte y nuestro amortiguador. Ahora sí, el amortiguador no pega al piso, el amortiguador pega entre el automóvil y la llanta. ¿Listo?
Ahí es donde está el amortiguador, ahí es donde va a estar el sistema de suspensión. Entonces miremos, la masa del automóvil, entre la masa del automóvil y la masa propia de la suspensión, que es el resorte, el líquido y el cilindro, ¿cierto? Vamos a tener el fenómeno de, o los elementos de, los componentes de resorte y amortiguamiento. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pega directamente al piso en un sistema de suspensión? Lo que pega al piso de la llanta, nuestra llanta, que es una goma, ¿cierto? Llena de aire y como buena goma tiene elasticidad. Por lo tanto, ¿cómo yo represento una llanta en un modelo lineal de un vehículo con su suspensión instalada? Lo represento como un resorte. Lo voy a representar como un resorte. Claro, tiene elasticidad y de los tres elementos, entre la masa, el amortiguador y el resorte, el que tiene elasticidad es el resorte. Entonces, el modelo aproximado de una llanta es el de un resorte. Y ese va a ser también su función, va a amortiguar en parte, ¿cierto? Cualquier tipo de vibración, que es lo que va a actuar como entrada, ¿cierto? Que tenga el camino, cualquier tipo de desnivel, cualquier tipo de desbalance que tenga la superficie del camino, obviamente se va a transferir a la llanta, pero la llanta tiende a generar un cierto rebote propio de un resorte, ¿vale? Y al caso C, pues ya es un detalle mucho más amplio, porque ustedes observan que aquí están incluyendo directamente al conductor e incluyen al asiento del conductor, ¿vale? Entonces ahí es donde dicen, oiga, espere, el nivel de detalle es mucho más particular, tiene más elementos, ¿cierto? Y por lo tanto seguramente será mucho más complejo la ecuación. Y es obvio, ¿no? En el caso A tenemos solo 3 componentes, en el caso B tenemos directamente 5 componentes, mientras que en el caso C, si ustedes cuentan bien, conductor, asiento, chasis y masa, son 4 elementos de masa, ¿cierto? Hay 3 resortes y 2 amortiguadores. Entonces 4 más 3, 7 más 2, 9. Tenemos 9 componentes en la ecuación diferencial. Entonces seguramente el nivel de detalle aumentó, hace que aumente también el nivel de complejidad. Entonces tenemos la llanta como nuestro sistema de resorte, ¿cierto? De elástico. La masa de la suspensión que corresponde pues al peso como tal del sistema de suspensión. Bien. Los resortes y los absorbedores de impacto. ¿Por qué remarco los z? Bien. Porque están en plural. Ah, espéreme 5. Si yo digo resortes y digo absorbedores de impacto, ¿cierto? Que es el término técnico del propio amortiguador en sí, ¿cierto? Entonces estoy incluyendo ahí, ¿qué? Los 4. Entonces uno dice, profe, espérame 5. En los modelos anteriores estoy incluyendo solo uno, porque estoy hablando de un resorte y un amortiguador, no hay más. Pero ¿cómo así que en el modelo se estoy incluyendo los resortes? Claro, es que cuando usted se sube como conductor y se sienta en el, valga la redundancia, asiento, ¿cierto? Y empieza a conducir, los 4 amortiguadores empiezan a funcionar, no uno, sino los 4. Entonces aquí hay algo bien interesante de los sistemas lineales, y es que miren que están condensando la acción de los 4 resortes en las 4 llantas, ¿cierto? En los 4 ejes de rotación, ¿ven? Los están asumiendo como un único resorte, pero están anotando que son resortes, o sea que son digamos, el factor como tal de retardo de los resortes no es por la acción de uno, sino es por la acción de los 4. Y se pueden representar como uno solo. Superposición. ¿Listo? Ahí está aplicado el concepto de la superposición. Y en el caso de los absorbedores de impacto, los amortiguadores como tal, pues termina siendo ¿qué? Pues la acción conjunta de los 4 amortiguadores. ¿Listo? ¿Ven? La acción conjunta por criterio de linealidad, pues simplemente la suma de las 4 constantes de los 4 amortiguadores en el sistema de suspensión del vehículo. Bueno, tenemos el chasis del vehículo como tal, ¿cierto? Que nos aporta pues una masa, seguramente la masa más grande, obvio. ¿Ven? Y entre el asiento y el chasis, pues vamos a tener también un sistema de amortiguamiento que hace, digamos, en ciertos vehículos, no en los muy viejitos, pero en los muy nuevos sí, en donde el sistema de resorte y amortiguador del asiento, pues obviamente disminuye como tal la vibración que va del chasis directamente al asiento y por ende hacia el conductor, dándole más comodidad. Observen que tanto conductor como asiento los ponen como 2 masas separadas. Entonces uno dice, bueno, ¿yo por qué no tomo el conductor y el asiento como una única masa? Ah, bueno, seguramente van a tener en cuenta algo, y es que entre el conductor y el asiento, el conductor no queda pegado al asiento. El conductor seguramente tendrá movimientos sobre el asiento que obligan a generar una fricción. Por lo tanto, entre conductor y asiento, si quiero darle más nivel de detalle, téngalo por seguro que debería tener un amortiguador. Y el amortiguador ni siquiera, perdón, un amortiguador no, debería tener, un amortiguador, pero por fricción. Y entonces ahí debería decir uno, bueno, es que una cosa es cuando en el sistema C, ¿cierto? El vehículo está sin conductor, y otra cosa es cuando está con conductor. Por lo tanto, la masa es variable ahí. Si yo digo que entre el conductor y el asiento no hay ningún tipo de fricción, que saben que en el mundo real no es cierto, ¿vale? Pues yo voy a tener 2 masas.
o dos modelos, uno con la masa solo del asiento y el otro con la sumatoria de la masa del conductor más la masa del asiento. ¿Será que eso modifica como tal la respuesta del vehículo? Sí, la modifica, poco o mucho, pero hay una modificación en el aumento de masa, ¿vale? Pues miren que el nivel de detalle aumenta la complejidad, ¿vale? Y llegamos a nuestro primer modelito. La función de este primer modelo es más utilizar lo que hemos visto hasta el momento, bueno, lo que hicimos de repaso el miércoles, perdón, lo que hicimos de repaso el miércoles sobre las ecuaciones. Vamos a aplicar las ecuaciones y los principios como tal del modelado de sistemas lineales a través de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero adicional a eso, vamos a hacer algo bien interesante de lo siguiente. Vamos a simular. Y una vez vamos a utilizar el simulador a ver qué nos entrega, ¿vale? Si el tiempo nos da, pues bueno, podemos por ejemplo adelantarnos un poquito y poder ver por ejemplo el método de la transformada de Laplace. O no, perdón, algo mejor, un método que es el método de las ecuaciones diferenciales utilizando el operador D. Nosotros vamos a utilizar el operador D o R. Yo prefiero el R para hacer o indicar directamente que voy a hacer un cálculo de raíces, ¿vale? Pero bueno, es un método. Entonces, bien, ¿cómo obtuvimos estas ecuaciones? Sobre todo la final, la que tiene chulito de color rosado, ¿cómo caramba la obtuvimos? Entonces ahí es donde uno dice, ok, vale, bueno, yo estoy viendo una ecuación diferencial de segundo orden, pero ¿cómo la obtuvo, ingeniero? Y es más, ojo, porque yo observo que los parámetros B, miren que aquí por ejemplo estamos tomando la B, ¿sí ven que en el gráfico la constante de fricción viscosa viscosidad no es C sino B? Obviamente el ejercicio viene de otro libro, ¿vale? Da igual. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos los tres componentes, por lo tanto los tres componentes nos aportan fuerzas. Ya, en la parte central donde dice ecuaciones de movimiento, ¿listo? Lo que nosotros tenemos son las tres fuerzas de los tres sistemas. La fuerza en el resorte la vamos a denominar F sub K, la fuerza en la masa la vamos a denominar F sub M y la fuerza en el amortiguador la vamos a denominar F sub B, ¿listo? De tal manera que ya tengo las tres ecuaciones principales. ¿Cuál es la primera ecuación? Bueno, lo primero es determinar el movimiento. Observen que las ecuaciones que vimos anteriormente, el desplazamiento era tomado como X, ¿no? Pero pues porque el movimiento de la masa era longitudinal, era horizontal. En este caso, en este modelito, dijeron no, es que como tenemos un eje vertical y el eje vertical es Y, pues digámosle el desplazamiento Y. Es indistinto, ¿ok? Hay libros en donde ustedes le ponen el movimiento vertical y le pone X y uno dice, pero es que X es horizontal. Lo de menos es la posición. ¿Cierto? Perdón, la posición no. Lo de menos es el eje de referencia. Yo perfectamente este modelito podría haberle dicho que el desplazamiento se llamara x de t. ¿Y por qué no? Si es una variable. Yo lo que necesito es definir una variable, no necesito más. Miren, por ejemplo, que la fuerza de entrada no la están llamando F, la están llamando U. Bueno, aquí hay algo interesante y es que al decirle U, lo más seguro es que está indicando que es un escalón unitario, probablemente. O, como pasa en Ogata, normalmente, ¿cierto? No utiliza la X y no utiliza la F como entrada, sino utiliza U, porque la F la necesita para definir funciones. Entonces, Ogata a veces como que es más práctico y dice, ¿sabe qué? Pongámosle U. Y todos los que lean mi libro, cuando vean una U, están identificando la señal de entrada. No F, porque la F es una fuerza y, bueno, puedo tener problemas porque F puede llegar a confundirse con una función D. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son nomenclaturas que utiliza cada libro, ¿vale? Miren que lo más diciente es lo que aparezca en nuestro diagrama esquemático. Es lo que necesitamos. Los datos o parámetros que aparezcan ahí son los elementos iniciales con los cuales vamos a partir directamente de nuestro modelo, ¿vale? Bueno, en el caso de las ecuaciones de movimiento, pues estamos utilizando las tres ecuaciones que ya vimos. Las ecuaciones como tal, derivadas de la ley de Newton, ¿vale? Entonces, basados en eso, observen bien que tenemos ¿cuántos componentes? 1, 2 y 3 componentes. Cada uno nos va a aportar una ecuación y con esas tres ecuaciones vamos a ensamblar este modelito. Pero no es así de sencillo. Entonces, vámonos por este lado y analicémoslo directamente acá, ¿vale? Bueno, ¿siguen en contacto, Paola? Sí, señor ingeniero. Bueno, señorita estudiante, gracias. Ok, entonces vamos a redibujar, bueno, a redibujar no, vamos a copiar el modelito por acá. Es más, seamos inteligentes, espérenme 5 porque, a ver, ayer me puse a dibujarlo, pues ¿por qué no lo copio? Más rápido, ¿no? Bien, venimos, copiamos el modelito por acá, permítame, tomamos el lápiz, hacemos esto, seleccionamos esta cosa y la agrandamos un poco, eso. Y aquí creo que tenemos que cambiar por la manita y la manita se nos lleva esto por acá. ¿Listo? Entonces, bien, así es más fácil. Ya tenemos nuestro modelo, es el mismo modelo anterior, ¿no? Aquí hay algo bien importante, es que ustedes observen que están remarcando unos elementos, ¿no? Estos elementos son vectoriales, miren. Lo primero, vamos a dibujar en rojo,
para expresar lo siguiente. Tengo tres componentes. El primero, que es un resorte, el segundo, que es una masa, y el tercero, que es un amortiguador. ¿Qué tengo que definir primero sobre cada uno de los componentes? Voy a definir sus coeficientes, es decir, aquellos valores lineales para los cuales necesito colocarlos y obtener directamente las ecuaciones base. ¿Listo? Por lo tanto, miren que en el resorte pues simplemente dijeron, vamos a identificar el resorte con la letra K, porque es que resulta que la K corresponde a ¿qué? A lo que era nuestro factor de elongación o nuestro coeficiente de rigidez, como queramos llamarlo, ¿vale? Vamos a llamar a esta variable m como la masa, ¿cierto? De nuestra pues masa. El concepto de masa como tal, es decir, el concepto como tal de materia, lo vamos a llamar m. Y pues para este amortiguadorcito, pues bueno, listo, le vamos a poner aquí, como lo diría el señor Ogata, ¿cierto? Le vamos a poner el coeficiente b. Son importantes porque K, M y B los vamos a necesitar, ¿no? Los vamos a necesitar en la ecuación, pero también para poder desarrollar nuestras simulaciones, ¿vale? Entonces ya tengo definidos los tres elementos, por lo tanto tengo que definir tres ecuaciones que ustedes ya vieron ahorita, ¿no? La primera ecuación que corresponde a la ecuación sobre la masa. Pues ya sabemos que la ecuación en la masa, o la fuerza aplicada sobre la masa, si esta se desplaza, y la pregunta del millón es, ¿se desplaza? Pues voy a mirar acá mi gráfico y me doy cuenta que aquí el modelo me está diciendo que se está desplazando. Hay un y de t. Como hay un movimiento de la masa, quiere decir que sí tengo que poner la fuerza en la masa, porque hay desplazamiento. Hay una aceleración que obligó a que se presentara el desplazamiento y de t. Por lo tanto, la fuerza en la masa está definida como tal, nosotros ya lo sabemos como la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Pero la aceleración es la segunda derivada de la posición y la posición es y de t, por lo tanto la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la segunda derivada de y con respecto a dt2. ¿Listo? Sobre el resorte, pues ya conocemos su ecuación básica, fundamental. La fuerza sobre el resorte, K, va a ser igual a la constante de elongación o rigidez K multiplicado por la posición. ¿Y cuál es la posición? Pues el resorte se va a estirar lo mismo que se mueva la masa. Si la masa se desplaza y unidades hacia abajo, el resorte se va a estirar y unidades hacia abajo. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, va a ser por y. Y de t. Sabemos que está en función del tiempo, ¿vale? Y por último, perdón, nuestro amortiguador pues va a tener una fuerza que podemos llamar la fuerza en el amortiguador F sub B, que va a ser igual directamente a la constante que nosotros conocemos de fricción o viscosidad, ¿cierto? Multiplicado directamente por la velocidad de cambio o velocidad de empuje. Y sabemos que la velocidad de empuje pues depende del movimiento de nuestro émbolo. El émbolo pues es este elemento, lo vamos a dibujar aquí en azulito. El émbolo, pongo un poquito más grueso, el émbolo está constituido por este eje, ¿cierto? Y este que sería nuestro émbolo. Entonces, la velocidad de empuje, de compresión de nuestro amortiguador, pues estará dado directamente por qué tanto se mueve el émbolo. Y el émbolo está bien amarrado a la masa, y la masa se desplaza y. Por lo tanto, el émbolo también se desplaza y unidades. Entonces, aquí es válido decir que va a ser igual a nuestro componente de rigidez multiplicado por la primera derivada del cambio de posición, por la razón de cambio de la posición de y de t. Y ahí están los tres componentes fundamentales de fuerza, porque solo hay tres componentes, no hay más, ¿vale? Entonces, bien, aquí hay algo importante y es decir lo siguiente, no se les olvide, si la masa no sufre una aceleración, entonces, siendo la aceleración igual a 0, la masa no estaría aportando como tal fuerza en el sistema, porque estaría en un concepto que ya lo dijimos, que es un estado inercial. Entonces nosotros aquí asumimos que el desplazamiento de la masa partió del reposo e hizo que en el momento que nosotros aplicáramos la fuerza desde arriba que llamamos u de t, esta fuercita de acá la hubiésemos aplicado, se hubiese generado la aceleración suficiente para que la masa bajara. ¿Bien? Entonces, en ese concepto, la masa se movió. Por lo tanto, al moverse, la masa sufrió una fuerza que es la fuerza sobre la masa. La fuerza sobre la masa, que obligó que la masa se desplazara hacia abajo, tiene que ser igual a la sumatoria, y esto sí no se les puede olvidar. ¿Bien? La suma de fuerzas es igual a 0 cuando el sistema está en equilibrio. Pero cuando el sistema no está en equilibrio, entonces la fuerza que sufre una masa tiene que ser igual a la suma de todas las componentes de fuerza que estén aplicadas sobre esta masa. ¿Bien? Y para eso es que sirve el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí la fuerza en la masa tiene que ser igual a la sumatoria de todas las componentes de fuerza F sub I que hayan en el sistema. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a hacer esto. Diagrama de cuerpo libre. Les venimos por aquí abajito
y ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos nuestra masita un poco chueca, se golpeó, ¿listo? Y tenemos nuestra masa, ¿bien? ¿Qué vamos a identificar de la masa? Lo primero, que ella tiene un movimiento, y pues ya sabemos que el movimiento de nuestra masa es abajo, ¿no? Entonces, observen. ¿Por qué tenemos que pintar esta fuerza hacia abajo? Porque es que resulta que ese movimiento es el que nos va a expresar si tenemos fuerzas opositoras o tenemos fuerzas que vayan en el mismo sentido, y eso nos va a dar ¿qué? Nos va a dar los parámetros de los signos de todos los F sub i que voy a hallar ahorita en esta componente de sumatorias que hay acá, la sumatoria de fuerzas F sub i, que está en la parte superior, ¿vale? Entonces, es muy importante determinar esos vectores de fuerza. ¿Hay otro vector de fuerza marcado? Sí, señores y señoritas, hay un vector de fuerza que está marcado acá. Este vector de fuerza que lo llamamos U, bueno, U de T, ¿ok? ¿Vale? Entonces, observen que hay algo bien interesante, perdón, y es que el vector U va en el mismo sentido, ¿cierto?, del vector que corresponde directamente al desplazamiento de nuestra función de masa, de nuestra fuerza aplicada sobre la masa. ¿Bien? Aquí es donde llega el meollo del asunto. Dice, bueno, ¿qué más fuerzas interactúan alrededor de nuestra masa? Entonces, si nos damos cuenta, la masa tiene en este punto, vamos a cambiar esto mejor, acá miren que en este punto, aquí exactamente donde encerré en el círculo verde, en ese punto la masa tiene una fuerza o está interactuando en fuerzas con el resorte, y en el punto de abajo la masa está interactuando, ¿cierto?, en fuerza con el amortiguador. Eso quiere decir que hay dos fuerzas ahí. Esas fuerzas las voy a poner aquí en rojito. Les va a haber una interacción entre la masa y el resorte, y por aquí abajo va a haber una interacción entre el amortiguador y la masa, ¿vale? Analicemos primero el del resorte. Entonces, observen muy bien. Nuestro resorte, en estado de equilibrio, debería tener una longitud determinada, ¿vale? En el momento en que la masa se movió, nuestro resorte se estiró. ¿Y qué cumple cuando aparece el estiramiento o compresión de un resorte? Cumple con este criterio, es decir, que aparezca una fuerza. Pero observen que el resorte, la masa está, vamos a poner aquí en verde, la masa está moviéndose hacia abajo, ¿ok? Voy un poquito más grueso, para que sea mejor. La masa se está moviendo hacia abajo. Bien, la pregunta del millón es, ¿el resorte se mueve hacia abajo? Claro que sí, pero el resorte va a tratar de recuperarse. Claro, el resorte va a ejercer una fuerza contraria al movimiento de la masa, porque el resorte va a tratar de mantenerse en equilibrio, pero como la masa lo está estirando hacia abajo, entonces vamos a tener que el resorte tiene que generar una fuerza contraria para que en el momento en que desaparezca el movimiento de la masa, el resorte pues pueda recuperar su posición original. Eso quiere decir que a partir de este punto, nuestro resorte tiene que estar ejerciendo una fuerza contraria al de la masa. Él va a tratar de recuperarse ejerciendo una fuerza contraria. Por lo tanto, la fuerza de nuestro resorte, acá en el diagrama de cuerpo libre, tiene que oponerse a la dirección en que va la masa, porque es la fuerza recuperadora del resorte. ¿Sí? Y aquí está acá. Entonces cada queda mirando en sentido contrario porque simplemente se está oponiendo al movimiento de la masa para poder recuperarse en sí mismo. En el caso del amortiguador, ¿qué tenemos? Bueno, el amortiguador es bien interesante porque uno llega y dice, bueno, el amortiguador está pegándose aquí, ¿no? Está en este punto, y nosotros tenemos lo siguiente. En este punto, ¿cierto?, la masa se está desplazando hacia abajo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa internamente dentro de nuestro amortiguador? Que nosotros estamos comprimiendo los fluidos, y el fluido que está adentro tiene que generar una fuerza de oposición. Esa fuerza de oposición, como la masa está empujando hacia abajo, pues la fuerza de oposición, su nombre lo indica, tiene que ir en sentido contrario. Por lo tanto, nuestro amortiguador tiene que estar generando una fuerza hacia arriba, opositora al movimiento de la masa. El líquido que se comprime va a tratar de dejar el émbolo en la misma posición inicial y por ende tiene que empujar en sentido contrario a la masa. Por lo tanto, ya aquí tenemos la forma, o más bien la dirección de nuestro amortiguador. Nuestro amortiguador estaría mirando en este sentido. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? Hola, hola. Esto es matemática básica, ¿no? Siempre lo digo así para motivarlos a que toca estudiar antes de que el profe nos agarre y nos corche con modelos más difíciles. Pero es matemática y es física básica. ¿Vale? Alguien levantó la mano pero no lo puedo ver, entonces por favor utilizar micrófono. Creo que no. No, ingeniero, dice que por ahora no hay preguntas.
Ah, vale, porfa, cuando esté haciendo las presentaciones, ustedes se dan cuenta de los videos, yo no tengo acceso a verlos a ustedes, entonces, porque me queda toda la pantalla cubierta, entonces no, porfa, podemos utilizar el micrófono, gracias. Entonces observen que ya tenemos los elementos propios para poder definir cuáles son las fuerzas que interactúan. Entonces, en fuerzas, y ojo a esto, las fuerzas son estas tres que voy a encerrar en azul. Esta es una fuerza, esta es otra fuerza sobre la masa, y la otra fuerza es pues la que apliqué de entrada, ¿no? Y no es fuerza. ¿Por qué no es fuerza? Porque Y es un desplazamiento. Lo pusimos como referencia para ver por dónde se va la masa, ¿vale? Y con eso determinar, ¿cierto? Si las fuerzas que actúan van en el mismo sentido del desplazamiento de la masa o van en sentido contrario. ¿Para qué? Para poder determinar cuáles son los signos que deben llevar cada uno de los elementos. Y aquí es donde está el aporte. Las fuerzas que vayan en el mismo sentido en la dirección de desplazamiento de la masa serán positivas en la ecuación, ¿vale? Y las fuerzas que vayan en sentido contrario al desplazamiento de la masa serán negativas. Entonces miremos que ya podemos complementar aquí nuestra ecuación arriba. Y nuestra ecuación será la siguiente. Entonces todo esto terminará diciéndonos lo siguiente. Que la fuerza en la masa va a ser igual a la sumatoria en las fuerzas, ¿no? O sea, el desplazamiento o la fuerza que la masa lleva, ¿cierto? En medio de su desplazamiento tiene que ser igual a la suma de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Hay tres. La primera, ¿cuál es? La fuerza inicial de empuje o la fuerza con la que empujé o con la que moví mi masa, que es U. Por lo tanto, aquí tendríamos que sería U de T, no pongo la T, me sobra la T, ¿vale? ¿Y qué más fuerzas interactúan? Está la fuerza del resorte y está la fuerza del amortiguador, pero las fuerzas en el resorte y en el amortiguador, según el diagrama de cuerpo libre, van en sentido contrario al desplazamiento de la masa, por lo tanto las pongo como negativas. Entonces esto sería U menos, aquí va, la fuerza en el amortiguador menos la fuerza en el resorte, que son las dos fuerzas opositoras que tengo en mi modelo, ¿vale? ¿Qué queda ahora? Reemplazar. Todos los elementos los vamos a reemplazar. Por lo tanto, sabemos que la fuerza en la masa es masa por la segunda derivada. Por lo tanto, empecemos el reemplazo. Fuerza de aquí, la fuerza en la masa será masa por la segunda derivada de Y con respecto a dt, 2. Tiene que ser igual a U, que se llama U, sigue siendo igual, menos la fuerza en el amortiguador, que es ¿quién? Es V multiplicado por la primera derivada de Y con respecto a dt, menos la fuerza en el resorte. Y la fuerza en el resorte termina siendo K por Y. ¿Listo? Ordenamos la ecuación y nos queda finalmente esta ecuación. La masa multiplicada por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a dt2, ¿cierto? Más, porque vamos a llevar todos los componentes en Y al lado izquierdo de la ecuación para formar la ecuación diferencial, más, porque este es menos b de y de t, pasa ahora como más b por de y de t, y este menos pasa como más, aquí a este lado como positivo, más k por y, termina siendo igual a u de t. Y señores, señoritas, tenemos finalmente lo que sería nuestra ecuación diferencial que representa a nuestro sistema, ¿vale? Quiero que observen algo importante y es los puntos en donde se ubica el resorte y donde se ubica el amortiguador. Uno diría, profe, como yo tengo que el resorte se ubica por un lado de la masa y el amortiguador por el otro, eso quiere decir que, ay, claro, miren, ¿qué pasaría si nosotros dejásemos el amortiguador en el mismo lado del resorte? La ecuación debería cambiar, pues me imagino yo. Pues les comento, no cambia, la ecuación sigue siendo exactamente la misma. Y uno diría, pero eso no tiene sentido. Pues vamos a analizarlo, ¿ok? Esto es un agregado ahí que les voy a dar. Supongamos que ahora nuestro modelo cambia un poquito. Vamos a cambiar la posición del amortiguador. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí nuestro elemento de anclaje. ¿Listo? Bueno, este elemento de anclaje es muy importante, ¿vale? Y vamos a poner aquí nuestro resorte. Yo lo dibujo preferiblemente así en forma de esta espiralita. Pero aparte de eso vamos a poner aquí nuestro amortiguador. Vamos a ponerlo al mismo lado, ¿vale? Y voy a poner aquí la famosa masa. Voy a ponerla un poquito más grande, pero es la misma masa, ¿ok? Entonces tendría aquí, vamos a poner aquí los términos, tres componentes igual, solo moví el amortiguador para el otro lado, listo, lo puse al lado del resorte. Entonces aquí tenemos a nuestra masa, aquí tendríamos a nuestro resorte y aquí tendríamos a nuestro amortiguador.
¿Listo? Vamos a suponer que ponemos la misma fuerza, es decir, que vamos a inyectar fuerza hacia abajo. Entonces vamos a suponer que le pongo fuerza a esto, ¿cierto? Y esta fuerza es U, y por defecto voy a tener un desplazamiento Y. ¿Listo? Hacia abajo. Miren que lo que hice fue mover el amortiguador, y uno pensaría que la ecuación cambia. Entonces hagamos el análisis de cuerpo libre a ver qué pasa. Entonces, tomando este elemento, la masa, ¡ay, carambas! Esa masa quedó horrible. Tomando la masa, ni modo, ya quedó feo. Tomamos la masa, ¿no? Miremos qué fuerza está actuando sobre la masa. Entonces, bueno, la fuerza sí se nota a la legua, es una fuerza hacia abajo, y la tenemos en este punto, ¿no? Entonces aquí tenemos una fuerza, y esa fuerza se llama U. Y en este caso, pues bueno, esta fuerza U obliga a que exista un desplazamiento en este sentido Y. ¿Listo? Vuelvo y lo repito, el desplazamiento Y solo sirve como referencia para determinar el signo de las fuerzas, si van a quedar positivas o negativas en la ecuación. ¿Vale? Parémonos ahora sobre el resorte y el amortiguador. Entonces ya sabemos que el resorte y el amortiguador están amarrados por este lado. Entonces vamos a tener aquí el resorte, vamos a tener aquí el amortiguador, pero miremos en qué sentido van las fuerzas, ¿vale? En el resorte va a pasar exactamente lo mismo. Como el resorte está anclado en este punto, ¿listo? Yo voy a tener que el movimiento de la masa hacia abajo va a originar un movimiento de reacción o de recuperación del resorte hacia arriba, porque el resorte se está estirando, está elongándose, y obviamente debe aparecer un componente de fuerza contrario, ¿listo? O sea, el resorte tratará de recuperarse porque él trata otra vez de volverse a comprimir, de volverse a cerrar, a tratar de dejarse a su elongación original, ¿no? Entonces, aquí sigue aplicando el criterio del resorte porque está en la misma posición, por lo tanto el resorte nos genera un movimiento hacia arriba, y aquí tendríamos a nuestro resorte acá. El amortiguador, y ahí es donde aparece el sentido, dice uno, no, aquí está al revés, ingeniero. Entonces aquí, como está al revés, ya está en el otro lado, seguramente el amortiguador debería tener la flecha hacia abajo. Pues les cuento que no, porque en el momento en que yo hago esto, vamos a pararnos acá, aquí tengo directamente el punto de anclaje o el punto de unión entre la masa y el amortiguador. Cuando la masa hace este efecto de bajar, ¿listo? Nosotros vamos a tener una respuesta del amortiguador. Aquí es cierto, al estirar el amortiguador no tengo compresión del fluido, pero recordemos una cosa, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando succión. Por lo tanto, las partículas de fluido que se ubican aquí adentro, todas estas partículitas que están aquí adentro de nuestro amortiguador, ¿cierto? Están sufriendo una fuerza que obliga a que las moléculas traten de despegarse, traten de alejarse entre sí. Esa fuerza como tal, de todas maneras, es una fuerza almacenada, ¿cierto? Una fuerza que va a disipar energía, pero hay una pregunta, dice uno, profe, pues como ahí no estamos comprimiendo, el amortiguador no necesitará volver a su posición inicial. Pues falso. El problema de estirar, o lo que va a pasar directamente con estirar las partículas de ese fluido, es que las partículas tratarán de unirse otra vez y de mantenerse a la misma distancia que estuvieron cuando el amortiguador no tenía ningún tipo de fuerza aplicada. Y eso es cierto. Que lo quiero demostrar en un minuto. Ya vengo. Listo, ya volví. Entonces, bien. Voy a cambiar un minutito y vamos a poner mi cámara. A ver, vamos por este ladito. Venimos acá, nos presentamos. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Hola chicos, ese soy yo, aunque no lo crean. Y vamos a fijar mi cámara aquí a ver si se... Ok, ¿me ven? Creo que sí. Quiero hacer algo. No se sabe si la cámara está sucia. Uy, me salí, perdón. La pantalla de este cacharro es touch. Acá, volví otra vez. Bueno, ¿me ven, cierto? Yo me veo. Lindo, pero me veo. Hola, hola. Sí, ahí se puede ver. Ok, vale, sí, es que la idea básica es que me estoy viendo como muy cortado, entonces seguramente tengo problemas con internet. Vale, voy a tratar de hacerlo despacio. Entonces, les presento un amortiguador básico. ¿Listo? Esto siempre lo hago, les muestro siempre una jeringa. Una jeringa es un elemento bien interesante de analizar porque resulta que con él podemos hacer un amortiguador. ¿Y en qué sentido? Obviamente quitamos esta cosita, ¿vale? Y vamos a tener aquí nuestro amortiguador. Voy a bajar un poquito porque quiero utilizar como el fondo negro de mi chaqueta, de mi saco, para que se alcance a notar, ¿ok? Entonces, bueno, voy despacio. Acá. Vamos a llenar de un poco de fluido a nuestro amortiguador, ¿ok? Vamos a tener aquí nuestra jeringa y por lo tanto tenemos fluido en este punto, ¿ok?
¿Qué es la idea o cuál es la idea? Vamos a demostrar que existe la fuerza de empuje. ¿Y cómo demostramos la fuerza de empuje? Entonces vamos a tapar aquí en este punto, ¿ok? Yo tapo en este punto directamente para que el fluido quede confinado aquí dentro, ¿ok? Voy a aplicar una fuerza y esta fuerza como tal va a ser de empuje. Entonces lo que voy a hacer es tratar de comprimir el fluido, ¿ok? Observen la posición en la que está, ¿vale? Vámonos un poquito más adelante. Mire la posición en la que está, ¿vale? Aplicando la fuerza acá en la jeringa, ahí me alejo un poquitín, aplicando una fuerza que obligue a la compresión del fluido. Si no existiera la fuerza de empuje, el émbolo negro debería quedarse en la misma posición. Voy a quitar la fuerza para que ustedes vean que el fluido que está dentro de la jeringa obliga a que el émbolo vuelva a su posición inicial. ¿Listo? Comprimo, genero mi fuerza externa, suelto, el émbolo vuelve por sí solo a la posición inicial. Por lo tanto, la compresión del fluido obligó a que se almacenara energía acá y que esta energía después generara una fuerza de empuje que obligara al émbolo a que se moviera y volviera a recuperar otra vez su posición original. Pero lo que estamos haciendo ahorita con el amortiguador es lo contrario. Tenemos aquí nuestro fluido, ¿cierto? Confinado. Voy a tratar de moverme menos. Y ahora lo que voy a hacer es mover el émbolo en sentido contrario. Entonces lo que voy a hacer es como generar una especie de succión. Observen muy bien. Entonces, jalo el émbolo, voy a exagerar lo que más pueda. Jalo el émbolo. Y ahí lo que estoy haciendo es simplemente, ¿cierto?, generar una fuerza en el sentido contrario del amortiguador. Si no existiera una fuerza de empuje negativo dentro de aquí de la jeringa, del fluido que está dentro de la jeringa, entonces el émbolo no debería volver a su posición inicial. Quitamos la fuerza. Y observan ustedes, bueno, ahí escapa un poco de fluido. Yo simplemente vuelvo otra vez. Suelto. Vuelvo otra vez, suelto. Observen que el émbolo vuelve otra vez a su posición inicial. Y eso se debe a que también cuando nosotros tratamos de generar una separación de las partículas de fluido que están dentro de este sistema, ellas tratarán de volver a su posición inicial, volver otra vez a ocupar el mismo espacio y por lo tanto generan un empuje en sentido contrario a la fuerza. Observen. Entonces la fuerza la generé sacando el émbolo, pero la respuesta de este sistema fue volver a irse en el sentido contrario. Entonces se sigue oponiendo a la fuerza aplicada, ¿ok? Bueno, ahora sí quitamos mi cara fea y vayamos otra vez a la presentación. A ver, hoy. Ya. ¿Listo? Entonces volvemos a la presentación acá, perdón, aquí, ¿vale? Entonces, miremos que la fuerza aplicada fue hacia abajo, el movimiento de la masa fue hacia abajo, por lo tanto, nuestro amortiguador se extendió, se expandió, pero aún así existió una fuerza contraria. Entonces, por ende, la fuerza de nuestro amortiguador, así esté en el otro lado, ¿cierto?, va a ser esta. Ahí tenemos nuestra fuerza de amortiguador. Pues si ustedes ensamblan la ecuación va a seguir siendo lo mismo, ¿no? La fuerza en la masa F sub m, la fuerza en la masa F sub m, que es característica por la aceleración, va a ser igual a U, que va en el mismo sentido, ¿cierto? Y K y B pues ponen fuerzas contrarias. Entonces me quedaría menos F de B menos F de K, ¿cierto? Y por lo tanto nos dio exactamente la misma ecuación. Pero miren que a veces el problema no está en dónde nosotros ponemos realmente nuestros elementos, tanto resorte como amortiguador, sino realmente es poder analizar desde el punto de vista de nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto?, la acción de las fuerzas, ¿ok? Lo importante es, si un resorte o un amortiguador cambia su estado inicial por otro, siempre se generará una fuerza opositora a la fuerza que obligó al cambio en la posición del émbolo y obviamente en la longitud del resorte. Siempre lo harán, ¿ok? Y por lo tanto, siempre tendremos esas fuerzas opositoras de esos dos elementos, ¿ok? Miren que eso salió de un análisis bastante básico, ¿vale? Aquí hay una cosa bien importante y es, miren que yo hablé algo muy importante acá, algo que no tiene que olvidárseles. Y es lo siguiente, el resorte está anclado aquí y el amortiguador está anclado acá. ¿Qué significa anclado? Significa que uno de sus extremos no tiene movilidad, mientras que el otro extremo tiene movilidad. Y aquí es muy importante tener en cuenta que cuando uno de los extremos o bien sea el resorte o bien sea el amortiguador están anclados y no tienen posibilidad de movimiento, el movimiento del otro extremo será el que vamos a poner directamente sobre nuestra ecuación. Observen esto. Si nosotros tuviésemos algo como esto, supongamos el siguiente modelo, y es un modelo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces yo tengo acá directamente mi sistema, es un sistema horizontal, tengo por acá un punto de anclaje, tengo acá el piso, y vamos a suponer que no tenemos fricción, por lo tanto, tenemos acá
una masita, ¿vale? Una masa M1. Y aquí quiero poner otra masa M2. ¿Listo? Voy a poner aquí un resorte, vámonos en rojo. Vamos a poner por aquí un resorte y vamos a poner por aquí otro resorte. ¿Listo? Entonces, los resortes se van a llamar, vamos a poner acá, el resorte K1 y este se llamará el resorte K2. ¿Listo? Uno diría, profe, la cuestión es bien sencilla porque simplemente tenemos el hecho de que, bueno, la masa 1, la masa 2 se desplazan, supongamos que la masa 1 y la masa 2 se desplazan en este sentido, entonces la masa 1 se desplaza en este sentido por la aplicación de una fuerza K, entonces aplico una fuerza de entrada F, la masa 1 se desplaza en un desplazamiento que se va a llamar X1 y la masa 2 se desplaza pero en un desplazamiento diferente que se llama X2. ¿A qué se debe que X1 y X2 aparezcan en la masa M1 y M2? ¿A qué se debe que los dos desplazamientos sean distintos? Al resorte que está en la mitad. ¿Listo? Porque el resorte tiende a estirarse o a contraerse dependiendo de cómo actúen las fuerzas de masa 1 y masa 2. Entonces miren que cuando hablamos del resorte K1, si nos vamos a parar directamente sobre el resorte K1, vamos a ver que el resorte K1 tiene un punto de anclaje aquí, es decir, este extremo no se mueve, ¿vale? Como no se mueve, quiere decir que la acción de movimiento sobre K1 solo va a depender de M1 en este punto. Vamos a ponerlo acá en amarillo. En este punto que pinté en amarillo, ¿cierto? Acá, perdón, en este punto también, ¿listo? En donde está amarrado K1 con la masa M1, ¿cierto? Ese es el único punto del resorte que se va a mover. Por lo tanto, ¿de qué movimiento va a depender K1? K1 solo y exclusivamente va a depender del movimiento X1, porque el movimiento X1 es el movimiento de M1 y M1 es el que está amarrado a K1. ¿Listo? Eso quiere decir que la ecuación de la fuerza del resorte K1 va a ser K1 por X1. ¿Ven? Pero ¿qué pasa con el resorte K2? El resorte K2 sí tiene un inconveniente y es el siguiente. Lo primero es que por el lado izquierdo el resorte K2 tiene este punto de anclaje. Bueno, de anclaje no, tiene ese punto de unión con la masa 1. Y por el lado derecho tiene este punto de unión con la masa 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que el resorte K2 está sometido a dos posiciones distintas. Por el lado izquierdo depende de X1, pero por el lado derecho depende de X2. El resorte K2 está flotante entre dos desplazamientos distintos. Eso quiere decir que cuando yo vaya a representar la fuerza en K2, entonces ese resorte K2 tendrá la constante de elongación, pero dependerá de dos posiciones. Por lo tanto, lo más seguro es que vamos a tener que mostrar la diferencia entre las posiciones X1 y X2. Lo más seguro es que como no hay un punto de anclaje real físico que no tenga movimiento, sino tengo dos puntos de unión que se mueven, el resorte K2 tiene que depender de los dos desplazamientos, obligatoriamente. Por lo tanto, seguramente la fuerza del resorte K2, no sé, me estoy inventando en este momento, no estoy haciendo todavía ningún análisis, ¿listo? La fuerza en el resorte K2 de pronto podría ser expresada de esta manera. La fuerza en K2 de pronto podría ser igual a ¿quién? A la constante de elongación K2, ¿cierto? Multiplicado por la diferencia de posiciones. Entonces, en este caso podría ser X1 menos X2. Claro, el movimiento de K2 depende específicamente de los dos movimientos y de la diferencia que exista entre los movimientos. Y la diferencia es un menos X1 menos X2. Bueno, ahí también tenemos que mirar más adelante cuál es el punto de referencia. Si estamos viéndolo desde M1, entonces lo más seguro es que es X1 menos X2. Pero si lo estamos viendo desde M2, lo más seguro es que es X2 menos X1. Eso lo veremos más adelante cuando modelemos un sistema en donde amortiguadores y resortes se ubiquen en puntos flotantes, es decir, entre masas que se desplazan a diferentes posiciones, ¿listo? O que sufren desplazamientos diferentes, ¿vale? Pero bueno, esto es un interrogante que lo tendremos adelante en cuenta. Bien, perdón. Ahora sí, ya tenemos el modelito, ¿no? El modelito está de la página anterior. Ya tenemos nuestro modelito, ¿ven? M igual a de 2y de T2 más B por dy de T más K por Y igual a U, ¿ok? Tengo eso que está referenciado o que está aquí, en este caso, ¿vale? Lo tenemos ahí. Acá. Ahí está, ¿listo? La fuerza en sentido Y termina siendo igual a la masa multiplicado por la segunda derivada de Y de T con respecto a T2 más la constante de fricción viscosa multiplicado por dy de T más la constante de rigidez o elongación multiplicado por Y de T termina siendo igual a U de T. ¿Ven? Obtuvimos la ecuación.
¿Cómo nosotros podemos solucionar el sistema? Recuerden que la idea de solucionar el sistema es encontrar ante una entrada aplicada al sistema, a nuestro sistema, en este caso la entrada ya la tenemos porque miren la entrada acá está aquí arriba, perdón, me devuelvo, la entrada está acá, es U, la entrada es esta U, que está acá en este punto. Entonces, ante una entrada aplicada a nuestro sistema, lo que nosotros queremos ver es cuál es el resultado del movimiento. ¿Quién es la salida? Miren que si nos devolvemos acá, realmente estas dos flechas lo que nos están indicando es ¿quién es la entrada? U. ¿Quién es la salida? Y. Por lo tanto, como la expresión es Y versus U, lo que debemos saber es cómo responde nuestra masa con ese movimiento Y, ¿cierto? Ante la aplicación de una entrada, ¿vale? ¿Y qué señal de entrada podemos escoger? No se les olvide, las señales de entrada pueden ser transitorias, tipo impulso, pulso, escalón unitario, ¿cierto? O podría ser una rampa unitaria también. Recuerden que la rampa unitaria se necesita para evitar el problema, para poderla sesgar, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer algo y es limitar como tal la amplitud de lo que es la rampa, ¿no? Podría ser también una parábola, pero también tendría que estar sesgada, ¿no? Tiene que estar completamente sesgada para que evitar, porque la rampa crece rápidamente al infinito y por lo tanto pues una señal infinita no la podemos definir acá, ¿no? Bueno, eso es recorderis de nuestra época. Entonces, hay varias formas de poder observar la salida, ¿vale? Hay una forma que es directa y es la primera que siempre utilizamos y es la forma rápida. ¿Cuál es? Teniendo en cuenta que ya nosotros contamos con nuestra ecuación diferencial, nosotros podríamos utilizar directamente el simulador sobre esa ecuación diferencial. Y esa es la primera forma. La primera forma y la más rápida es, tengo mi ecuación diferencial, sé que está bien, pues simplemente trato de llevar la ecuación diferencial a un diagrama de bloques y con el diagrama de bloques simplemente voy y simulo y ya directamente sobre un scope, directamente sobre un visualizador, puedo observar la respuesta y ya tendría mi respuesta. ¿Cuál es el único problema que tenemos ahí? Que tenemos una respuesta, pero puede llegar a ser no tan interpretable o no tan fácil de entender. Ahora bien, ese es el método no matemático, el método directo, ¿cierto? Utilizando software. ¿Bien? Pero existen otros tres métodos que ustedes pueden observar. El primero es tratar de solucionar nuestra ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Por los métodos convencionales de solución de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Hay uno que me gusta bastante, que es el método del operador D. Sobre todo en ecuaciones diferenciales de segundo orden es muy bueno, ¿vale? Pero él tiene una condición, y la condición es que el sistema tiene que ser homogéneo. ¿Qué significa? Que U de t debería ser 0, ¿listo? Porque el método lo que nos permite es calcular las raíces de nuestro sistema. ¿Cuál es el trucazo? El trucazo simplemente es convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, simplemente reemplazando los parámetros diferenciales por un operador o una letra, ¿cierto? Que puede ser la D mayúscula o puede ser la R minúscula para indicar con R minúscula que estamos hablando de un cálculo futuro de unas raíces, ¿vale? Entonces existen métodos de solución de las ecuaciones de segundo orden y el método del operador D es el más usado. O podemos hacer algo, aplicar la transformada de Laplace. ¿Cuál es la condición de la transformada de Laplace? Es que el sistema sea lineal e invariante en el tiempo, LTI. Y como nosotros tomamos todas las ecuaciones de resorte, masa y amortiguador de ecuaciones linealizadas, ecuaciones LTI, pues toda la ecuación diferencial que nosotros tenemos ahí en pantalla es LTI. Por lo tanto, por defecto podría utilizar el método de la transformada de Laplace, ¿vale? Cuando veamos ahorita más adelante lo que es el método de la transformada y su respuesta con respecto a los métodos de solución utilizando el operador diferencial, ¿listo? Que es el segundo caso, se van a dar cuenta que es casi lo mismo. Y de por sí la transformada de Laplace lo que hace es eso. Lo que va a hacer es algo parecido al método del operador D sin machetazo. ¿Qué significa sin machetazo? En el operador D asumimos que las derivadas se pueden convertir en operadores algebraicos. Pero en el método de la transformada de Laplace, ¿cierto? Vamos a obtener directamente una ecuación algebraica a partir de la transformación, ¿cierto? Del tiempo hacia la frecuencia, ¿ok? Hacia los números complejos. Ahí es donde vamos a hacer eso. Y pues obviamente hay toda una teoría que ustedes ya vieron en señales y sistemas que sustenta ese tipo de transformación, ¿vale? Y por último, es un método que se conoce como el método de la representación en espacio de estados, que tiene una ventaja con respecto a las anteriores. En el método de la transformada de Laplace se puede utilizar en un sistema básico como este, en un sistema unidimensional, pero también se puede utilizar en sistemas en donde yo tenga múltiples entradas, múltiples salidas. Pero el método de la transformada de Laplace me daría sistemas de ecuaciones algebraicos. Por lo tanto, se podría llegar a enredar el asunto, pero se puede, obviamente, ¿no? ¿Bien? Eso es lo que es álgebra, álgebra a la lata. ¿Bien? En el método de representación de espacio de estados tenemos una ventaja y es que como la representación va a ser matricial, entonces nosotros podemos representar ecuaciones
de alto grado, o sea, de un grado superior, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales de orden 3, 4, 5, 9, 12, lo que ustedes quieran. Pero también lo podemos utilizar el método para representar sistemas en donde tengamos múltiples entradas y o múltiples salidas. El sistema MIMO, ¿bien? El sistema SIMO, el sistema MISO. En cualquiera de esos sistemas puedo utilizar el sistema en espacio de estados y puedo encontrar la respuesta para cualquiera de los estados. Esto para cualquiera de las variables que yo tenga en el sistema. Y es muy útil porque, pues, obviamente en estos sistemas, pues ya, digamos que yo lo puedo aplicar indiferentemente tanto en sistemas lineales como no lineales. Es una superventaja del método de espacio de estados. Ahora bien, ¿será que lo podemos utilizar en un sistema lineal invariante en el tiempo como este? Claro, sobrado, y funciona re bien. Bueno, les voy a enseñar el método primero, que es el de la representación directa sobre simulación. O sea, ¿cómo simulamos la ecuación diferencial? Entonces vamos aquí al tablerito y nos vamos a este punto. El método de simulación, o el método para poder simular, o la forma para poder llevar esta ecuación diferencial en rojo, ¿listo? Llevarla directamente a una simulación es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar mi lápiz, porque no lo encuentro, ya lo encontré, ¿listo? Lo primero que tenemos que hacer es, primer paso, despejar. Bueno, esto es para, vamos a ponerlo acá, pongámoslo en rojo. Obtención de un diagrama de bloques. Listo, la obtención de un diagrama a partir de la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, a partir de la ecuación diferencial ordinaria, ¿vale? Ahora sí. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Lo primero, despejamos, ¿cierto? La derivada de mayor orden. ¿Qué significa despejar la derivada de mayor orden? Dejarla solita a un lado de la ecuación. ¿Listo? Por lo tanto, identificamos que la derivada de mayor orden es esta. La derivada 2. Por lo tanto, la vamos a dejar sola a un lado de la ecuación y el resto pues simplemente lo movemos para hacer ese despeje. Es una ecuación algebraica, no hay problema, los despejes se pueden hacer, ¿listo? Y la solución de este sistema sería la siguiente. Tendríamos directamente que la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo termina siendo igual a 1 sobre m multiplicado por la función de entrada. Es simplemente tomar esta m que está multiplicando a la segunda derivada y pasarla al otro lado a dividir. Y eso nos daría 1 sobre m por u de t, ¿no? Estos que están más pasan como menos, por lo tanto me quedaría menos, ¿cierto? Beta o b sobre m multiplicado por la derivada primera de y con respecto a t. Y este más KY pasa como menos KY, pero recordemos que estamos dividiendo por m, por lo tanto tenemos menos K sobre m por y. Y ya tendríamos nuestra derivada de mayor orden despejada. Lo segundo es determinar, ¿cierto?, el número de integradores que necesito. Entonces, segundo caso, segundo elemento, es determinar el número de integradores. Esto es bien importante. ¿Cómo se sabe el número de integradores? Lo único que se tiene que mostrar o que se tiene que evidenciar es el orden de la derivada. Bueno, la derivada que despejamos, ¿no? El orden de la derivada de mayor orden es, para este caso, 2. Este 2. Por lo tanto, quiere decir que el número de integradores debe ser igual a ese valor, 2. Si yo tengo una ecuación diferencial de orden 4, necesito 4 integradores. Si tengo una ecuación diferencial de orden 10, necesito 10 integradores. Porque integrando el número de veces que aparezca directamente en el orden de la derivada es que vamos a obtener nuestra respuesta de salida. Entonces, ya teniendo esto es lo básico para poder hacer la simulación. Entonces nos dice lo siguiente, necesitamos 2 integradores para que al aplicar la integral de la segunda derivada de y, obtenga la primera derivada de y. Y cuando yo integre la primera derivada de y, obtengo y es la respuesta. Es lo que estoy buscando, ¿no? Por lo tanto, entonces lo primero que debo hacer acá es simplemente poner, vamos a poner por acá, a ver. Vamos a poner por acá un integrador. Y aquí enseguida vamos a poner otro integrador. Me quedaron horribles. A ver. Y vamos a poner aquí un integrador. Y vamos a poner aquí el otro integrador. ¿Ok? Primer integrador
y el segundo integrador. Todos los integradores van a quedar conectados entre sí. ¿Quién es la entrada o quién debe ser la entrada para el primer integrador? La entrada del primer integrador pues tiene que ser la derivada de mayor orden. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener que la entrada del primer integrador es la derivada segunda de y. A ver, vamos con el lápiz. La segunda derivada de y con respecto a dt2. ¿Listo? Esa debe ser la entrada al primer integrador. Del primer integrador, ¿qué obtenemos? Obtenemos directamente una conexión hacia el segundo integrador, en donde la salida del primer integrador será la primera derivada de y con respecto a dt. Claro, integrar de 2y nos da dy dt. ¿Y qué obtenemos aquí a la salida del segundo integrador? A la salida del segundo integrador integramos de y, pues obtenemos a y, que es nuestra salida. Y por lo tanto, como es la salida que yo quiero verificar, pues simplemente la envío directamente a ¿quién? La envío directamente a un visualizador. Aquí le ponemos el nombre que aparece directamente en la herramienta, en el toolbox como tal de Scilab. ¿Listo? Eso es lo que vamos a observar. Vamos a observar allí. ¿Cómo o qué ponemos directamente a la entrada? Como hay una suma, y esto es lo que quiero que miren acá, observen que lo que aparece en el lado derecho de la ecuación despejada, cuando despejamos la derivada de mayor orden, es la suma de tres elementos. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento y este es el tercer elemento. Digo suma porque realmente lo que vamos a utilizar es un sumador. ¿Listo? Solo que la suma tiene dos elementos negativos. El primer elemento negativo es menos beta sobre m o menos b sobre m, y el segundo elemento negativo es menos k sobre m por y. Entonces, por lo tanto, quiere decir que nosotros necesitamos realmente un sumador de tres elementos, solo que dos de esos elementos vienen negativos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos antes de nuestro integrador? Es decir, donde está dy dt. Vamos a poner un sumadorcito acá. Vamos a poner un amarillo. Entonces, vamos a poner un sumador. El bloque sumador se expresa de esta manera, ¿vale? Entonces ponemos un sumador. ¿Qué suma? Tres variables. La primera variable es la señal de entrada, pero esta señal de entrada está multiplicada por un factor 1 sobre m. Recordemos que m va a ser un coeficiente. Es un coeficiente, por lo tanto toma valores, ¿cierto? Numéricos. Por lo tanto, 1 sobre cualquier valor numérico pues termina siendo una constante. 1 sobre m es una constante. ¿Cómo definimos una constante en un sistema de bloques? Como una ganancia. Por lo tanto, buscaremos bloques de ganancia para representar a 1 sobre m, seguramente a b sobre m y seguramente a k sobre m. ¿Listo? Por lo tanto, el primer elemento va a ser directamente, lo ponemos acá, vamos a ponerlo en negro, va a ser, por aquí lejos, nuestro bloque de entrada, en donde nosotros vamos a seleccionar nuestra entrada. Recordemos que habíamos dicho que por defecto, lo más seguro y digamos que lo más práctico es utilizar el escalón. Entonces vamos a buscar nuestro bloque de escalón. ¿Listo? Nuestro bloque escalón directamente sobre el simulador. Pero ese escalón tiene que ir multiplicado directamente por una señal. Debe ir multiplicado directamente acá, ¿cierto? No una señal, perdón. Debe ir multiplicado por una ganancia. ¿Y esta ganancia quién es? Entonces, esta ganancia se conecta directamente aquí al sumador. ¿Qué signo tiene? Tiene el signo más. Y la ganancia tiene el valor de 1 sobre m. Por lo tanto, aquí la entrada de esta ganancia será positiva porque en la ecuación aparece como 1 sobre m positivo. ¿Vale? ¿Qué fijo ahora? Fijo dos señales. ¿Cuáles son esas dos señales? dy dt es la primera y y es la segunda. Por lo tanto, voy a fijar acá a dy dt, esta es la señal de y dt y esta es la señal y. ¿Qué tiene dy dt? Dy dt debe retornar, debe sumar completamente a este sistema, ¿cierto? ¿Y qué le va a sumar? Dy dt por una ganancia beta sobre m. Entonces, por lo tanto, toma dy dt, y aquí le vamos a poner otro colorcito, pongo a dy dt acá, lo devuelvo hacia el sumador, ¿cierto? Pero antes lo paso directamente hacia un, ¿dónde está el azul? Lo paso directamente hacia un bloque de ganancia, ¿listo? Y este bloque de ganancia, ¿qué valor va a tener? El bloque de ganancia va a tener la ganancia b sobre m. ¿Listo? Ese será su valor. ¿Vale? Y ya, ahora sí tengo la salida, será dy dt entrando al bloque bm, al bloque de ganancia bm, pues va a ser bm por dy dt. Y ahora sí lo retorno completamente hacia ¿dónde? Lo retorno completamente aquí
hacia mi sumador. ¿Listo? Pero la pregunta del millón es, B sobre M es positivo o negativo en la ecuación. Lo vemos que es negativo, por lo tanto, aquí retornará a un terminal negativo del sumador. ¿Ok? Y bueno, nos queda el último bloque, que es el bloque KM, que multiplica la señal Y. Entonces, por lo tanto, ponemos aquí a nuestro bloque de ganancia que va a ir conectado directamente ¿a dónde? A la señal Y, y la señal de Y está por allá atrás, en este caso. Acá está Y. ¿Listo? Entonces vamos a conectar Y, la pasamos directamente por el bloque de ganancia, cuya ganancia es K sobre M. Pues aquí vamos a tener el bloque de ganancia K sobre M. ¿Listo? Y de aquí ya sacamos la señal directamente hacia el sumador y tenemos el último elemento sumador o elemento de suma. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de este elemento de suma? Que su signo, según la ecuación, es negativo. Por lo tanto, aquí vamos a poner un negativo. Y de esta manera, nosotros ya tenemos, ¿cierto?, nuestro sistema de ecuación diferencial, ¿ven?, puesta como un diagrama de bloques. ¿Ven? Y así es como se modela. Bueno, al menos así va a ser el modelo gráfico, pero nos haría falta pasarlo a, digamos, ya la simulación, ¿no? Entonces, control H para salir de acá y vámonos directamente a nuestro famoso Xcos, ¿no? Vamos a borrar toda esta cosa. Yes, adiós, borramos todo y entramos directamente a nuestra consola del Scilab 6.11, ¿listo? Y nos vamos, bueno, escribimos acá, hay dos formas de entrar, recuerden, o bien sea voy directamente por, miren acá en la parte superior, acá aparece como una especie de pantallita, esa pantallita me permite darle clic, entrar a Xcos, o puedo utilizar directamente el nombre Xcos. Yo normalmente digo Xcos acá, Xcos, ¿listo? Y le doy enter. Y me aparece como tal el Toolbox, como tal de herramientas gráficas, ¿vale? Aquí ustedes tienen que familiarizarse mucho con los elementos del palette browse, o sea, la paleta como tal, navegadora o la paleta donde se ubican todas las herramientas y los bloques que van a necesitar, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, normalmente sale resaltado el Recently Used Blocks, corresponde a todos los bloques que yo he utilizado anteriormente en simulaciones anteriores, por lo tanto son los que más uso. Y por lo tanto ellos van a aparecer aquí. Sin embargo, supongamos que no los estamos viendo. Aparecen ahí por la simulación que hice ayer de sus compañeros. Supongamos que no lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo busco cada uno de los elementos? Lo primero, para buscar los integradores, normalmente, ¿cierto? Yo voy acá, acá donde dice sistemas de tiempo continuo. ¿Listo? Ahí es donde busco los integradores, ¿vale? Es lo primero que estamos buscando. Es posible que yo encuentre varios integradores. Por ejemplo, aquí dice uno que dice integrador M. Él depende directamente de una función externa, ¿vale? Y por lo tanto yo puedo arrastrarlo porque la idea básica es seleccionarlo, llevarlo acá y es el integrador que estoy necesitando. ¿A qué se debe que yo diga que es el integrador que estoy necesitando? Al hecho de que aquí atrás aparece también el término integral f. Observen que esta integral, o el integrador en este caso, pues tiene el símbolo de la integral, pero el anterior tiene 1 sobre s. Ah, ya, porque ustedes recuerdan, ¿cierto? La función integral es directamente, su función de transferencia es 1 sobre s. Esa es la función de la integral, ¿ok? ¿De dónde sale? De integrar el valor de 1, ¿listo? Por lo tanto, podría utilizar este, pero este lo utilizo cuando tengo sistemas referenciados como funciones de transformada de Laplace o transformadas de Laplace. Como aquí lo que tengo son las ecuaciones en el tiempo, ecuaciones diferenciales, entonces utilizo este que está acá. Puedo volver a tomar otro, entonces simplemente vengo acá, lo arrastro y lo ubico, por ejemplo, en este punto. No sé por qué se ven tan transparentes, ¿vale? Entonces vamos ubicando nuestros dos integradores principales. A ver, hay algo que está fallando acá, no sé qué es. Ah, ya, ahora sí parece. Tiene que aparecer así, no en ese color tan feo, ¿vale? Bueno, tenemos los dos bloques integradores. ¿Qué necesitamos? Ah, sí, mostrar la salida. Entonces, para mostrar la salida siempre nos vamos directamente aquí a Sinks. Sinks nos permite encontrar los osciloscopios y los graficadores. Voy a buscar uno que tenga una entrada negrita y una entrada rojita. Este que está acá es el scope que se utiliza. ¿Por qué se utiliza este? Los otros scopes tienen, por ejemplo, este es para graficar dos señales diferentes, ¿vale? Y yo solo necesito una. El que está por acá es escalado, eso significa que tiene un valor como tal mínimo y máximo para poderlo graficar, ¿vale? Este es, pues, bueno, para diagramas de Lissajous, etcétera, pero el que nosotros utilizamos siempre va a ser este. Entonces lo tomo acá, lo arrastro sin soltar la tecla del mouse, lo selecciono con la tecla izquierda, mantengo pulsada la tecla izquierda y simplemente lo selecciono y lo ubico en este punto. La entrada roja es o utiliza directamente una señal de reloj. La señal de reloj nos permite que nosotros podamos modificar
esos tiempos directamente sobre la simulación. Y es una de las ventajas que se tienen directamente desde acá. ¿Dónde tengo una señal de reloj? En Source. Les vengo, doy clic acá en Source y en Source tomo que es la señal de reloj y la arrastro directamente hasta acá. ¿Listo? Lo pongo aquí en la parte de encima de tal manera que pueda conectar mi reloj. Observen que es de color rojo en su salida. Conectarlo directamente acá, ¿no? ¿Cómo se conecta? Bueno, simplemente venimos a seleccionar el punto de conexión, debe quedar en ese cuadrito verde, le damos clic izquierdo, lo sostenemos y nos llevamos directamente hasta que conectemos con el otro elemento. Termino acá, suelto y debería aparecer una línea continua, ¿no? Lo otro también es, selecciono el terminal, voy a conectar el segundo integrador al primero, selecciono acá, mírenlo, a ver, 5 segundos de escape, selecciono acá, le doy clic pero no sostengo y me voy directamente así. Suelto, y cuando llegue acá doy clic otra vez y suelto. Listo, son dos formas. Bien, ya tengo el integrador 1, ya tengo el integrador 2. ¿Qué me hace falta? Ah, ya, la entrada, ¿no? Entonces, la entrada la encuentro directamente también en Source. Pues por lo tanto, vengo aquí en Source, bajo un poco, miren, aquí está la señal de rampa. Sigo bajando y aquí en la parte inferior obtengo el Step Function que corresponde a nuestro famoso señal de entrada tipo escalón, ¿vale? Pues ahí pongo mi escalón, dejé un espacio para poner otros elementos que necesito. ¿Qué más elementos necesito? Ah, sí, necesitamos como tal las ganancias. Entonces, las ganancias, perdón, se ubican acá en operaciones matemáticas. Hay varias ganancias. Cuando yo bajo un poquitico acá, veo que hay 1, 2 y 3 bloques de ganancia. ¿Listo? Los que tienen F indica que son bloques de ganancia que pueden ser dependientes de unas funciones, ¿cierto? Que se ubican directamente dentro de la simulación. Como lo que nosotros necesitamos son ganancias puras, es decir, numéricas, no van a depender de funciones o de otros valores, entonces selecciono este que no tiene F, ¿listo? Y lo arrastro, lo selecciono, me lo llevo por acá, lo arrastro y lo pongo acá, ¿ok? Pero recordemos que tenemos otros dos bloques de ganancia, que son los dos que entran directamente desde los integradores, desde la salida de los dos integradores. Entonces, yo puedo simplemente seleccionar mi bloque de ganancia y llevármelo por acá, por ejemplo, ¿cierto? O puedo, ya que estoy aquí adentro, simplemente vengo acá, selecciono mi bloque de ganancia, lo selecciono de esta manera, no me está sirviendo, lo tengo presionado sobre el bloque que he seleccionado, tengo presionado el botón del mouse izquierdo, ¿cierto? Lo arrastro donde quiere llevármelo, lo suelto, a ver, ¿por qué me está copiando? A ver. Un pequeño problemita con los botones de mi mouse. No sé por qué no me he seleccionado. Bueno, control C, control V y ya. Se termina sacando ese problemita, ¿ok? La idea básica del arrastre es simplemente seleccionarlo, mantenerlo seleccionado, desplazar, ¿cierto? Y presionar el otro botón del mouse. Pero mi mouse aquí, el portátil, no sé por qué no me sirvió. O control C, control V, ¿vale? Estos dos son los bloques de retroalimentación, B sobre M y K sobre M. No se les olvide que pues tiene que estar mirando en dirección contraria. La señal de salida va en dirección opuesta. Por lo tanto, ¿cómo puedo girarlo? Simplemente selecciono el bloquecito que quiero girar, mantengo presionada la tecla Control y espicho el R, oprimo, perdón, el R. Entonces, le doy la vuelta a este, selecciono Control R hasta que la gráfica me quede de esta manera, ¿no? Y por último me falta un elemento muy importante. ¿Cuál es? El sumador. Pues, por lo tanto, el sumadorcito, voy a buscarlo aquí. A ver, que se me perdió. Ese tiene que estar aquí en Signal Routing, acá en esta parte. Signal Routing, ¿listo? No, mentiras, no es Signal Routing porque lo que necesitamos es utilizar, ¿qué? Necesitamos es una operación, ¿no? Acá es donde está el sumador. Perdón, un minuto. Abrí mis paletas. Listo, otra vez. Entonces, ese no está en Signal Routing. Me disculpo, Signal Routing es para los multiplexores y no necesitamos en este momento multiplexor. Ese se ubica directamente en operaciones matemáticas. La suma es una operación matemática, ¿vale? Miren que aparece el símbolo de sumatoria acá. Pero este no me sirve porque tiene la F al final. Entonces depende de una función que es obtenida directamente de una simulación y lo que necesito es un sumador puro. Por lo tanto, me bajo hasta que encuentre este término, summation. Y este es el elemento que voy a arrastrar y voy a llevar acá. El único problema con este término, con este elemento, es que tengo solo dos entradas y resulta que yo necesito 3. Por lo tanto, ¿cómo lo modifico? Me paro sobre el bloque, le doy doble clic y aparecen estos elementos que son los que me permiten configurar ese bloque. El elemento que define el número de entradas es el segundo, number of inputs or sign vector. Se pone 1 positivo
para las entradas que sean positivas y se pone -1 para las entradas que sean negativas. Entonces ustedes observen que tienen una entrada positiva y una negativa. Nos hace falta otra negativa. Entonces me paro aquí dentro de este paréntesis cuadrado y escribo -1, punto y coma. El punto y coma separa el número de entradas. Por lo tanto, observen que tengo -1, 1 positivo, -1. ¿Eso qué significa? Estoy poniendo 3 entradas, 2 de las cuales son -1 y la del medio es 1. Significa que son 2 entradas negativas a los extremos y una positiva en el centro. Le doy OK y se dan cuenta ustedes cómo aparecen las 3 entradas. Entonces ya empezamos a conectar todo, ¿no? Conectamos este acá, muy bien. Conectamos como la entrada U va directamente al positivo. Conectamos esta salida de acá de este sistema, vengo hasta acá, suelto, me muevo, presiono otra vez el clic del mouse, me voy hasta esta entrada, vengo hasta acá, presiono acá, suelto, presiono, presiono. ¿Listo? Ahí tendría las 2 entradas. Y recuérdenlo muy bien. Una de las entradas dependerá directamente de la señal de salida del primer integrador y la otra señal dependerá de la salida del segundo integrador. Aquí a veces uno puede poner, si quiere ayudarse un poco, entonces fácilmente yo puedo hacer esto, sin seleccionar absolutamente nada, doy doble clic en cualquier parte que esté en blanco, doble clic y puedo conectar texto. Le doy clic acá y digo, por ejemplo, este es Y de T, clic por fuera, por aquí lugar, selecciono este término y lo puedo poner como, por ejemplo, por acá, para recordar que este es Y de T, ¿no? Doble clic por acá, texto, doble clic y digo, por ejemplo, que este es DY raya DT. Listo, lo pongo de esta manera, clic por fuera, doble clic aquí, por fuera, selecciono y lo puedo poner por acá para recordar que este es de Y de T. Listo. Y bueno, aquí pondría el D2 de Y de T, ¿no? Pero entonces no cabe, lo vamos a dejar así, sabemos que ahí está, D2 de Y de T y 1 del último que nos queda. Aquí vamos a suponer, yo quiero suponer que K, M y B, que son valores numéricos, ¿cierto? Tienen el valor de 1. ¿Listo? Es simplemente por suponer, porque yo quiero observar qué es lo que podemos obtener. Entonces, si suponemos que las ganancias son 1, 1 y 1, quiere decir que V, M y K valen 1, podemos observar de pronto nuestra simulación. Bueno, ya está todo listo. ¿Ven? Vamos a darle clic acá en esta parte superior donde aparece esta flechita y ese es el run de nuestro sistema Chang. Le damos acá, esperamos y nos va a aparecer la gráfica. La gráfica por defecto tiene algo raro y es el hecho de que normalmente cuando ustedes hacen una simulación, el sistema arranca por defecto desde -15 hasta +15 en el eje Y. Yo puedo ajustar esa gráfica para que sea un poquito mejor. ¿Cómo lo hago? Me voy hasta aquí, hasta Edit, le doy clic y le digo, por ejemplo, cambiar las propiedades de los ejes, Axis Properties. Le doy clic acá y bueno, normalmente quedó montada la pantalla, entonces a veces me tengo que venir hasta acá, esta es una falla que tiene y busco acá la ventanita que se abrió, pero que se me escondió, quedó por allá detrás y por eso no se ve. Entonces vengo y busco la ventana que se abrió y aquí están los ejes. Yo puedo modificar ciertos parámetros o ciertas propiedades en el eje X, pero lo que necesito es modificar Y, entonces voy hasta aquí a Y, le doy clic y me bajo hasta donde me dice el Data Bounds, ¿sí? O sea, los datos de, digamos, los límites de los datos. Como este se ve que aplicamos un escalón unitario, entonces el mínimo lo voy a poner en 0, vengo hasta acá y el máximo lo voy a poner en 1, por ejemplo. ¿Listo? Dense cuenta que va cambiando. Uy, el 1 se me salió, entonces simplemente me paro acá y le digo no, entonces 1.5 para ver si de pronto sale algo. Doy clic en otra parte y observen la gráfica. Esa es la gráfica de respuesta de mi sistema, asumiendo que la masa, el resorte y el amortiguador tienen valores de 1. Observen que es un sistema que oscila, pero al fin y al cabo, después de los hacia ojímetro, de los 10-11 segundos aproximadamente, el sistema se estabiliza y se convierte en el mismo escalón unitario que siempre hemos tenido. Ahí está nuestro escalón unitario, ¿vale? Pero bueno, uno de los principales elementos que hay que mirar es el hecho de que nosotros tenemos acá esto, ¿vale? Y ustedes observen que el escalón unitario o la respuesta al escalón, solo estamos graficando la respuesta al escalón, ¿cierto? Partió aquí desde el 1. ¿Por qué no partió desde el 0? ¿Por qué está corrida esta unidad acá, en esta parte? Resulta que, recuerden que matemáticamente el escalón no estaría definido en 0, en el tiempo t igual a 0, porque en el tiempo t igual a 0 tenemos una discontinuidad. El escalón vale 0, pero también vale 1 al mismo tiempo. Bueno, en este caso yo lo puedo, digamos, arreglar y simplemente me voy acá, entro acá al escalón, doble clic, y aquí donde dice Step Time, que es el punto donde debe arrancar, pues simplemente le digo, no arranque desde 1, sino arranque desde 0. Le doy OK, ¿vale? Simulo sin cerrar la gráfica.
Espero que termine la simulación y observen cómo ahora sí la gráfica arranca desde cero. ¿Ven? Algo que quiero dejar en claro antes de esto es que miren la importancia de los coeficientes, que lo analizaremos en la siguiente semana. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo cambio el parámetro? Recuerden, este que está aquí arriba es el parámetro beta sobre m. Y este que está aquí abajo es el parámetro k sobre m. Voy a cambiar beta sobre m y supongamos que la relación no me dio 1, sino me dio cualquier otro valor. Me dio, por ejemplo, 5. Le doy OK. ¿Listo? Y damos simular. ¿Qué pasaría con que varíen los coeficientes? No estamos variando absolutamente nada más que los coeficientes, y da la casualidad que al modificar uno de los coeficientes o una de las relaciones de coeficientes, miren que la señal que tenía como una oscilación ha desaparecido y se convirtió en una señal sobre amortiguada. ¿Listo? Hagamos el cambio ahora por acá. Vamos un poquito por acá, no a la derecha para que se vea bien. ¿Listo? Y volvamos otra vez al estado inicial. Tenemos este en 1, que es un valor ahí que asumimos ahí como a lo loco, solo por ver qué nos da. Y cambiamos ahora a este. Ya a este pongámosle ese 5 que vimos ahorita. 5. Ok. Simulamos y miramos a ver qué ocurre. Vamos a que termine la simulación y observen lo que pasó. Cambió, y no solamente cambió el sistema, como se estaba mostrando anteriormente, ¿cierto? En amplitud también ha cambiado, ¿vale? Entonces aquí vemos que no alcanza ni siquiera el 0.5, entonces yo vengo y digo, es que quiero ver bien la gráfica, me voy hasta acá, Access Properties, el Access Properties, esta ventana siempre se esconde, entonces la busco aquí debajo, aquí está, voy a Y y le digo que me lo grafique hasta 0.5, 0.5, ¿ok? Aquí voy. Y observen ustedes, ni siquiera hasta 0.35 podemos graficarlo. A ver qué pasa. Y observen la respuesta del sistema. La respuesta del sistema se volvió más oscilante en su región de transición y obviamente se estabiliza como escalón porque es un sistema que es totalmente estable. ¿Okay? O sea, tiene estabilidad en sí mismo. ¿Vale? Después tenemos que saber cómo interpretamos esas gráficas. Aquí después vamos con el cacharreo a averiguar, por ejemplo, qué es por ejemplo, setear parámetros, o por ejemplo, que yo quiero a veces cambiar algunas características. Entonces, a veces yo quiero cambiar características y digo, no, es que esto, por ejemplo, no me gusta. Me gusta, por ejemplo, que se va más gruesito, entonces vengo por acá, cambio el grosor, digo, el color no me gusta para nada, entonces simplemente voy aquí en background y le digo, no lo quiero cambiar. A ver que el background no me lo está cambiando. Es aquí, foreground, perdón. Entonces digo que lo quiero, por ejemplo, en color rojito para que se note más. Entonces vengo y busco el 5 y ahí está en color rojito. No me gusta esa forma en que está graficándose. Entonces, por ejemplo, digo, quisiera de pronto que me lo mostrara de otra manera. No sé, por ejemplo, agregando algo. Por ejemplo, agregando grillas. En Y, en X también. Agrego grillas y ahí ya tengo un valor de referencia, ¿no? Le puedo agregar, si quiero, también, por ejemplo, un nombre. Le vengo hasta acá, le pongo un título, le digo, entre comillitas, dejo y le digo simulación 1. Simplemente por poner, doy clic por acá en otro lado y aparece simulación 1. Y le puedo cambiar el tamaño, puedo hacer un montón de cosas para mejorar mi gráfica y poderla mostrar, ¿ok? Con el tiempo vamos a aprender a utilizar esas herramientas. Vale, me disculpo con todos ustedes, creo que se pasó el tiempo totalmente. Y por lo tanto, pues nada, cualquier tipo de pregunta, inquietud, la podemos hacer la próxima semana. Lo libero para que puedan ir a su siguiente clase y pues nada, muchísimas gracias. Aunque si alguien tiene una pregunta rápida, pues la puede hacer rápidamente, ¿no? Trato de contestártela también rápidamente.